Supervivencia en la carretera. Tengo un panel de síntesis para todo. Esto es Mr. Novel, suscríbete si te gusta. Capítulo 41. Había sombras moviéndose al final de su campo visual. Se sentía muy nervioso. Su mano que sostenía el cuchillo ya estaba cubierta de sudor. El cielo se oscurecía cada vez más. La escena circundante inquietaba a la gente, pero los aldeanos que estaban al frente parecían estar bien. De repente, el carro que iba delante se detuvo. ¿Qué ocurre? Shen Fen se inclinó y preguntó. Parece que hay alguien al frente. El anciano Zhang dijo. ¿Alguien? La cara de Shen Fen cambió e inmediatamente detuvo el auto y salió del mismo con un cuchillo cortante de huesos. En efecto, a 10 metros de distancia, una persona vestida como un aldeano se agachó en el suelo, dándoles la espalda. Parecía ser una mujer. ¿La chica de enfrente es una aldeana de la aldea Kaoyuan? El anciano Zhang gritó al frente. La mujer no habló, pero asintió suavemente. Todavía estaba de espaldas a Shen Fen y los demás y no se le podía ver el rostro. Parece que es una aldeana que se perdió en la pradera. La recuperé por casualidad. No tengas miedo. Todos somos habitantes de la aldea de Kaoyuan. Te llevaremos de regreso. Zanan caminó directamente, sin parar de hablar, y le tendió la mano. Pero la mujer todavía no se dio la vuelta, solo siguió asintiendo y Zanan se acercaba cada vez más a ella. Shen Fen siguió a Zanan con un cuchillo en la mano. Sintió que la mujer que tenía delante no estaba bien y quería garantizar la seguridad de Zanan. Incluso los rostros de los dos aldeanos que estaban a su lado eran un poco extraños. Lao Liu ya había tomado el arco y la flecha detrás de él, listo para disparar en cualquier momento. Zanan caminó detrás de la mujer y le tocó el hombro. Justo cuando Zanan la tocó, la mujer giró la cabeza en un ángulo increíble. Su rostro estaba pálido, revelando dos colmillos aterradores, y había mucha sangre en los colmillos. Lo más aterrador era que había 4 ojos en su rostro, y los ojos eran rojos, delgados y largos. Esto no es una mujer, esto es claramente un monstruo. Ah. El rostro de Zanan se puso pálido, gritó e inmediatamente se dio la vuelta para escapar. El monstruo se abalanzó sobre él y derribó a Zanan. Sus garras presionaron con fuerza los hombros de Zanan y sus garras se lo perforaron. Abrió su boca ensangrentada y estaba a punto de morder el cuello de Zanan. Sálvame. El rostro de Zanan ahora estaba pálido y seguía gritando. ¿Así? Cuando el anciano Zhang vio que su hijo estaba siendo derribado por el monstruo, no le importó y corrió inmediatamente. Estallido. Shen Fen ya se había acercado al monstruo, levantó su pie derecho y le dio una fuerte patada en la cintura. El poderoso impacto arrojó al monstruo de inmediato, que fue expulsado 3 o 4 metros y cayó con fuerza al suelo. Después de que Zanan vio que lo habían rescatado, se levantó de inmediato y corrió hacia el anciano Zhang. Se cayó porque estaba demasiado asustado. Ah. El monstruo trepó y lanzó un grito desgarrador hacia Shen Fen. Sus 4 grandes ojos estaban llenos de sangre y miraban fijamente a Shen Fen. Vamos. Shen Fen la miró con un gesto y la probó. A través de la patada que acababa de recibir, sintió que este monstruo no debería ser fuerte. Podía lidiar con él con cautela. El monstruo sintió la provocación de Shen Fen y se abalanzó de inmediato. Sus garras eran delgadas y largas, y parecían muy aterradoras. Shen Fen dio un paso atrás. No quería que esa garra lo atrapara. Entonces, inmediatamente sacó su cuchillo y lo cortó. La hoja se movió de arriba a abajo. Su brazo vibró varias veces. 3 luces de hoja atacaron al monstruo. El cuchillo corta huesos era poderoso y potente. Garra de dragón. Sonido metálico. La hoja chocó con las garras muchas veces y se produjeron muchas chispas. Varias garras fueron cortadas directamente por el cuchillo corta huesos. Las garras de su mano ya estaban desiguales. Ah. El monstruo gritó, de repente abrió la boca y escupió una bola de líquido púrpura de su boca. La expresión de Shen Fen cambió. No quería involucrarse con esa cosa extraña. Si era venenosa, sería problemático. Deslice rápidamente. Se convirtió en una sombra negra y se desvió hacia un lado. El líquido violeta atravesó la sombra negra y cayó sobre la hierba detrás de él. El líquido púrpura tocó la hierba, y ésta se secó inmediatamente y se elevó una bocanada de humo verde. Es realmente venenoso. Shen Fen salió de la sombra negra y la espada cortó de abajo a arriba y atacó al monstruo. El cuchillo era muy rápido y ella no tuvo tiempo de reaccionar. El cuchillo para cortar huesos le cortó el hombro. Silbido. Su hombro cayó al suelo y un montón de líquido morado salió disparado de su herida. El rostro de Shen Fen estaba pálido y dio un paso atrás de inmediato. 2 gotas de líquido cayeron sobre su armadura de escamas de pescado y el líquido corroyó inmediatamente 2 pequeños agujeros en la armadura. Si esta cosa goteara sobre la piel y entrara en los órganos, estaría realmente acabado. La furia del dragón. Shen Fen aprovechó su dolor, dio un paso hacia adelante, torció la cintura y las caderas y usó el poder de todo su cuerpo para usar la furia del dragón, y el cuchillo estaba horizontal hacia su cuello. El monstruo parecía aterrorizado y quería darse la vuelta y huir. Silbido. Una cabeza voló hacia arriba y al mismo tiempo una gran cantidad de líquido brotó de su cuello. Deslizamiento rápido. Shen Fen ya se había preparado, se convirtió en una sombra negra y se deslizó hacia atrás de inmediato. Después de salir de la sombra negra, rodó hacia atrás de inmediato y, después de rodar, volvió a utilizar el deslizamiento rápido. Salió del lugar a la mayor velocidad y salió del área de salpicaduras. Jadeó y miró hacia adelante. El líquido se esparció alrededor del cadáver y la hierba y los árboles circundantes se marchitaron al instante, mientras se elevaban ráfagas de humo verde. Shen Fen se sintió un poco asustada. Aunque no era fuerte, si no tenía cuidado, el veneno en su cuerpo podría derretir fácilmente a las personas. Experiencia +1. Se sintió aliviado cuando vio que el valor de la experiencia flotaba en el aire. Finalmente estaba muerto. El cuerpo del monstruo había desaparecido. Shen Fen confirmó que el veneno que lo rodeaba se había derretido y caminó hacia él. Monedas de cobre 5. Había 5 monedas de cobre esparcidas por el suelo. No había más provisiones. Shen Fen recogió las monedas de cobre y volvió caminando. No había tiempo que perder. Estaba oscureciendo.
Temía que algo más terrible pudiera suceder. Date prisa, está oscureciendo. Shen Feng le dijo al anciano Zan y luego regresó al auto. El anciano Zan asintió rápidamente e inmediatamente llamó al búfalo para que continuara el camino. El monstruo se ha demorado mucho. Ya eran las 6 y el cielo estaba medio oscuro. Si esto continuaba, me temo que no podrían alcanzar el pueblo antes de que oscureciera. El grupo continuó avanzando por la pradera. Crujido. El viento agitaba la hierba y los árboles de la pradera. Shen Feng frunció el ceño, podía sentir que algo andaba mal con la pradera. La noche se hacía cada vez más oscura y las hojas negras empezaron a cubrir toda la pradera. De repente, un par de ojos aparecieron desde la oscuridad y los miraron desde atrás. ¿Qué es esto? No pudo evitar gritar, vio los ojos a través del espejo retrovisor. Shen Feng sintió que todo su cuerpo se tensaba, como si algo lo estuviera observando, como si estuviera enfrentando a un gran enemigo, y apretó el cuchillo cortante de huesos en su mano. El anciano Zan y los demás también se asustaron por la exclamación de Shen Feng e inmediatamente miraron a su alrededor, pero cuando miraron a su alrededor, los ojos estaban cerrados. Aunque no podían ver, sus expresiones no eran muy buenas, e incluso el búfalo que tiraba del carro estaba un poco ansioso. ¿Qué tan lejos está? Shen Feng le gritó al anciano Zan y a los demás. Ahora estaba muy nervioso y tenía una fina gota de sudor en la frente. Señor Shen, ya está anocheciendo. No estoy seguro, pero llegaremos en una hora a más tardar. El anciano Zan también vio el nerviosismo de Shen Feng. Shen Feng asintió. ¿Es este el peligro de adentrarse en las praderas? Miraba a su alrededor y siempre sentía que había algo en la oscuridad. Los ojos que vio en el espejo retrovisor lo sobresaltaron. Me temo que los peligros de toda la pradera quedarán al descubierto cuando caiga la noche. Una sensación de inquietud se apoderó de su corazón seguía latiendo y la mano que sostenía el cuchillo estaba llena de sudor. Crujido. El viento de la tarde sopló por toda la pradera como una onda, haciendo crujir la hierba y los árboles. Ups. De repente el viento se hizo más fuerte y sentí un escalofrío. Bostezo, claramente es verano, ¿por qué bajó la temperatura de repente? El viejo Liu bostezó mientras yacía en el carro, e incluso el viejo Zan no pudo evitar abrazar sus brazos con fuerza. Algo está mal. Shen Feng se siente cada vez más inquieto. Cuanto más oscuro se pone, más falla algo. 18, 30 minutos, 20 segundos. Miró la hora. Ya eran las 6:30 de la tarde y pronto oscurecería por completo. A la velocidad actual, me temo que no podremos llegar al pueblo antes de que oscurezca. Mugir. De repente, el búfalo se detuvo de golpe, emitió un grito y comenzó a patear el suelo mientras jadeaba para tomar aire por la nariz. ¿Qué ocurre? El anciano Zan se acercó al búfalo y le acarició el lomo. Ajá. De repente, Shen Feng miró hacia atrás, abrió la ventanilla del coche y asomó la cabeza. Ya casi es de noche y el campo de visión es muy limitado. Apenas se pueden ver cosas con claridad en un radio de 50 metros a tu alrededor, pero a 50 metros de distancia está completamente oscuro. Shen Feng vio vagamente una sombra que pasaba a 50 metros de distancia. Llamar, una ráfaga de viento frío sopló y el viento frío sopló sobre su cuerpo, provocando instantáneamente que se le pusiera la piel de gallina. El corazón de Shen Feng latía locamente en ese momento, y una premonición siniestra lo rodeaba. Sacó el cuchillo de carnicero y caminó hacia abajo, cauteloso por su entorno. Algo anda mal, ten cuidado a tu alrededor. Shen Feng les recordó a todos. Señor Shen, ¿qué pasó? El anciano Zan y todos miraron a Shen Feng con expresiones inquietas, esperando obtener respuestas de él. Algo anda mal, no te detengas, camina despacio. Shen Feng no explicó demasiado porque no estaba seguro de si esa cosa representaría algún peligro para ellos. Aunque el anciano Zan y Zangan no sabían lo que estaba pasando, comenzaron a estar alerta cuando vieron el rostro serio de Shen Feng y la pradera de repente se volvió un poco extraña. Lao Liu estaba acostado en el carro, sosteniendo un arco y una flecha en su mano. El búfalo comenzó a avanzar lentamente. Shen Feng puso la primera marcha, soltó el embrague y dejó que el coche avanzara lentamente por sí solo. Risita tilde. En ese momento, una risa espeluznante estalló de repente desde la oscuridad. Risita. La risa se extendió de cerca a lejos, y la risa vino de la oscuridad. ¿Qué es esto? Shen Feng parecía solemne y miró fijamente hacia la oscuridad de donde provenía la risa. Vagamente vio una figura en la oscuridad. La figura permaneció en la oscuridad y no salió. Sonido. Cuando el anciano Zan escuchó esta voz, todos se pusieron pálidos y su voz se volvió un poco temblorosa. ¿Sabes? Shen Feng preguntó rápidamente después de ver sus reacciones. En el pasado, los niños o el ganado desaparecían con frecuencia en el pueblo, o incluso la gente era asesinada. Cuando desaparecían, esta risa aparecía en el pueblo. Los habitantes del pueblo incluso se agachaban por la noche para atraparla. El anciano Zan dijo con una mirada asustada en su rostro. Shen Feng frunció el ceño y asintió solemnemente. Señor Shen, ¿qué debemos hacer? El anciano Zan y los demás estaban muy asustados en sus corazones y sus rostros se pusieron pálidos. Parecía que en sus corazones, ninguno de los zombis con los que se habían encontrado se asustó tanto por esa risa. Aunque también se asustarían por ese zombi, el zombi de ahora fue rápidamente dominado. Feng fue asesinado. Este monstruo lleva mucho tiempo acosando al pueblo. Los habitantes del pueblo no tienen nada que ver con él. Solo quedan unos pocos en esta pradera y cada vez está más oscuro. Tienen mucho miedo. No tengas miedo, sigue adelante, lo resolveré. Después de que todos escucharon lo que dijo Shen Feng, se sintieron mucho más aliviados. De hecho, Shen Feng no estaba seguro en el fondo de su corazón, porque la sensación que traía este monstruo era diferente a la de los monstruos anteriores. Los monstruos que había conocido antes tenían, en el mejor de los casos, un impacto visual más fuerte. Pero sabía que no podía entrar en pánico. Si lo hacía, los demás se dispersarían y se convertirían en un desastre. 18, 45 minutos, 11 segundos. El tiempo pasaba poco a poco y la noche se acercaba a ellos poco a poco, como si quisiera tragarlos. Risida.
El monstruo todavía no mostraba su figura, pero su figura se acercaba cada vez más mientras la oscuridad la tragaba. A medida que la oscuridad se acercaba, sintió que se le erizaban los pelos del cuerpo y un sudor frío seguía brotando de su espalda, como si algo lo estuviera mirando. Quiere esperar hasta que esté completamente oscuro antes de atacar. Shen Fen comprendió instantáneamente que el monstruo quería esperar hasta que oscureciera. 20 metros. Ahora todavía faltan 20 metros, la oscuridad los devorará, y cuando esté completamente oscuro, podrá atacar sin escrúpulos. Shen Fen se obligó a calmarse. Estaba pensando en qué hacer cuando cayera la noche. Primero tenemos que preparar antorchas. Cuando oscurece, no basta con confiar únicamente en las luces del coche. Las luces del coche solo pueden iluminar la carretera que hay delante, pero no pueden ver los laterales ni la parte trasera. Madera más paño empapado en aceite igual antorcha de alta gama. Ahí está, la antorcha de avanzada suena más duradera que su predecesora. Shen Fen inmediatamente sacó 2 trozos de tela del auto, fue al maletero y empapó la tela con aceite de motor, y luego inmediatamente colocó las 2 tablas de madera y la tela empapada con aceite de motor en la columna de síntesis. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Antorcha de avanzada 2. Introducción. La versión mejorada de la antorcha arde durante más tiempo y tiene una llama más fuerte. Soplo. Inmediatamente hubo 2 antorchas más en sus manos, y de repente las llamas comenzaron a dispararse. Shen Fen condujo el coche delante del búfalo, utilizando los faros delanteros como reflector. Después de poner la primera marcha, soltó el embrague y dejó que el coche avanzara lentamente. Distribuyó las antorchas al anciano Zhang y a Zanyan y les pidió que proporcionaran iluminación. Está bien, sigue caminando. Shen Fen los consoló y los calmó mucho. 10 metros. La oscuridad se acercaba poco a poco a ellos y no tardaría en envolverlos. Crujido. La hierba y los árboles sobre la hierba hacían ruido y la figura seguía destellando en la oscuridad. Debido a que la velocidad era tan rápida, incluso Shen Fen solo podía ver la sombra. Mugir. El búfalo relinchó y, de repente, a todos se les subió el corazón a la garganta. No te detengas. Shen Fen tenía venas azules en las manos y sostenía el cuchillo con fuerza. Caminó frente a los aldeanos y mantuvo la línea para ellos. 10 metros. 5 metros. La oscuridad ha caído por completo y el entorno circundante está envuelto en oscuridad. Cuando estaba a punto de llegar, Shen Fen centró toda su atención en los alrededores. Ya estaba oscuro y el monstruo atacaría en cualquier momento. Las luces del carro iluminaban el camino que tenían por delante y los 2 aldeanos que iban junto al carro sostenían antorchas. Las brillantes antorchas iluminaban el entorno, impidiendo que la oscuridad los engullera. Risilla, la risa espeluznante estalló de repente, como si estuviera muy cerca, y esta vez la risa fue muy larga. Los rostros de los 2 aldeanos se pusieron pálidos y sus cuerpos temblaban. Zumbido. Shen Fen ejerció toda su fuerza, sus brazos temblaron y el cuchillo para cortar huesos comenzó a vibrar, produciendo un zumbido. Rollo. Shen Fen dejó escapar un rugido, el sonido explotó de repente, lleno de impulso, el rugido combinado con el zumbido de la espada ahogó la risa aterradora. La risa espeluznante se detuvo, aparentemente interrumpida por él. De repente, el entorno volvió al silencio, quedando solo los sonidos de las ruedas rechinando sobre la hierba y la gente pisando la carretera, como si nada hubiera pasado. Hacer clic. La gente pisaba las ramas y hacía ruido. Todos contenían la respiración, sin atreverse a exhalar. El ambiente estaba muy tranquilo, como la calma que precede a la tormenta. Llamar. De repente, un fuerte viento frío sopló en la cara y una figura saltó de repente y apareció al frente del vehículo. Era un monstruo con apariencia humana, de 3 metros de altura, vestido con ropas de color rojo sangre, con una cabeza como la de una anciana llena de arrugas, ojos enormes y hundidos, y sus manos eran muy secas y delgadas, sin rastro de humedad, pero sus manos dan a las personas una presión que puede destrozar todo. El monstruo se encontraba a unos metros del auto, mirando a todos con sus ojos vacíos. Shen Fen lo miró a los ojos, y esos ojos vacíos parecían tener gravedad, lo que lo distrajo temporalmente. Los 2 aldeanos que estaban junto al carro se pusieron pálidos, les temblaban las manos y estaban perdidos. Shen Fen sacudió la cabeza con fuerza y recobró el sentido. De repente, caminó hacia el auto con fuerza. La mejor manera de superar el miedo era enfrentarlo. Sostuvo su espada al frente, siguiendo el avance del vehículo, acercándose cada vez más. Los aldeanos que estaban detrás estaban conmocionados por las acciones de Shen Fen y temían que estallara una pelea en cualquier momento. Risita tilde. El monstruo abrió las manos y soltó una risa aterradora, como si estuviera a punto de atacar. Rugido de dragón. Shen Fen cortó hacia adelante, sus manos vibraron, la espada tembló y usó el movimiento rugido del dragón. Zumbido. Rugido. Se escuchó un zumbido proveniente de la espada, que también estaba mezclado con el rugido de un dragón. El impulso creado por Shen Fen superó el grito del monstruo, y el rugido del dragón hizo que los monstruos frente a él se sobresaltaran. En ese momento estaba muy asustado y le salía sudor frío por detrás, pero en apariencia estaba muy tranquilo. Se quedó mirando los ojos vacíos del monstruo sin ningún miedo en su expresión. ¿Cómo te atreves, malhechor, a cometer un asesinato aquí? Shen Fen dejó escapar un rugido enojado, levantó las manos y la espada zumbó nuevamente, apuntando directamente al monstruo. El monstruo los había seguido durante tanto tiempo sin hacer ningún movimiento, probablemente porque tenía miedo de su fuerza, por lo que no actuó precipitadamente. Risita. El monstruo volvió a gritar, pero aún no atacó. De repente, Shen Fen recordó que el monstruo que tenía frente a él parecía ser un fantasma. Comparado con el fantasma femenino de blanco anterior, este monstruo era obviamente más fuerte y más intimidante. Ya que es un fantasma, debería tener miedo al fuego. Ustedes 2 vengan a mi lado, este monstruo le tiene miedo al fuego. Shen Fen gritó detrás de él. Después de escuchar lo que dijo Shen Fen, el anciano Zhan y su hijo, que originalmente estaban asustados y perdidos, se sintieron algo confiados. Maldita sea, vamos a luchar. Caminar. Se miraron y caminaron hacia Shen Fen temblando. No tengas miedo, sígueme.
Shen Fen les dijo y caminó primero. El monstruo estaba a solo unos metros de él. Caminó valientemente, con una mirada asesina en su rostro. El anciano Zan y su hijo también se calmaron mucho cuando vieron la aparición de Shen Fen y siguieron a Shen Fen por ambos lados con antorchas. El monstruo vio las dos luces brillantes acercándose, su rostro se arrugó y comenzó a retroceder poco a poco. Funciona. El corazón de Shen Fen se hundió mucho. Los monstruos fantasmas realmente le tenían miedo al fuego. Al principio le preocupaba que este monstruo no le tuviera miedo al fuego, pero ahora se sentía aliviado. No te detengas. Está empezando a asustarse. Shen Fen los alentó. Una vez que el monstruo comienza a mostrar debilidad, deben ser fuertes y darlo todo. Cuando el anciano Zan y su hijo vieron al monstruo retirarse, su moral aumentó instantáneamente y ya no temblaban cuando caminaban. Risita tilde. El monstruo rechinó los dientes y emitió un grito extraño mientras seguía retrocediendo. Vamos. Si tienes agallas, ven con tu abuelo Zanan. Ah. Vamos. Mugir. Y el anciano Zan y su hijo le gritaron al monstruo, e incluso el viejo Liu, que estaba acostado en el auto, también gritó, y su impulso de repente se volvió a su lado. El padre Zan y su hijo no paraban de gritar con los ojos enrojecidos. La adrenalina los emocionaba y estaban listos para luchar a muerte contra el monstruo. Esto es exactamente lo que Shen Fen quiere ver. Este monstruo originalmente les tenía miedo, pero ahora que su impulso es completamente abrumador, su confianza ha aumentado enormemente. El búfalo, que al principio estaba un poco asustado, también se contagió de ellos y se tranquilizó. Sigue caminando. Shen Fen tomó la delantera caminando al frente, con el anciano Zan y su hijo siguiéndolo a ambos lados, formando un triángulo. En la pradera, el monstruo siguió retrocediendo, mientras que Shen Fen y los demás siguieron avanzando. También se escucharon varios gritos e incluso algunas maldiciones nacionales. Shen Fen hizo vibrar la espada de vez en cuando, produciendo un zumbido para aumentar el impulso. También usó rugido de dragón varias veces, y el rugido parecido al rugido de un dragón resonó, abrumando al monstruo con todo su impulso. El monstruo quiso atacar varias veces, pero se sintió intimidado por el ímpetu de la multitud y no tomó ninguna acción real. Risita. Al ver que realmente no había otra manera, el monstruo flotó hacia atrás y se fundió con la noche. ¿Asustado? El anciano Zan y su hijo dijeron emocionados. No te relajes, todavía está por aquí, sígueme. Shen Fen vio una figura roja moviéndose en la noche oscura. Sabía que el monstruo estaba buscando una oportunidad y no se rendiría fácilmente. Shen Fen llevó al anciano Zan y a su hijo un poco más atrás y regresó al carro. Como el anciano Liu estaba acostado en el carro, era probable que el monstruo atacara al anciano Liu. El señor Zan y su hijo estaban a ambos lados del carro, sosteniendo antorchas con ambas manos para ahuyentar la oscuridad. Risita. El monstruo no estaba dispuesto a dejarlos ir fácilmente. Se escondió en la oscuridad y emitió un grito gorgoteante. ¿Cómo se atreve un perro perdido a ladrar? Si te apetece, sal y mira cómo trato a tu abuelo. Pero tan pronto como el monstruo hizo un sonido, el anciano Zan y los demás inmediatamente gritaron y maldijeron, cubriendo la voz del monstruo. Después de eso, el monstruo dejó de gritar porque ya no podía asustar al viejo Zan y a los demás, y ya no buscaba problemas. Shen Fen y los demás continuaron avanzando en la oscuridad, pero el monstruo parecía haberlos estado siguiendo, todavía sin querer renunciar a esta oportunidad. Shen Fen siguió el carro con un cuchillo para cortar huesos. Quería evitar que el monstruo realizara un ataque sorpresa. Debido a que habían logrado asustar con éxito al monstruo hace un momento, el anciano Zan y los demás se relajaron mucho y ya no estaban tan asustados. 19, 40 minutos, 20 segundos. Mirar adelante. Directamente en la distancia, apareció una luz brillante y se podía ver vagamente a alguien caminando con una antorcha. Es el pueblo. Por fin estamos aquí. El anciano Zan y los demás no pudieron contener su emoción y se unieron. Acababan de salir de la puerta del infierno y estaban muy emocionados de recuperar la seguridad. El anciano Zan y otros agitaron sus antorchas con entusiasmo y los saludaron. No bajes la guardia. Shen Fen recordó en voz alta que había estado prestando atención a su entorno y que no quería que nada saliera mal en el último momento. Las personas que patrullaban la aldea también vieron el incendio del lado de Shen Fen y comenzaron a reunir gente y prepararse. A medida que se acercaban cada vez más a la aldea, la gente del pueblo también vio claramente la aparición de Shen Fen y los demás. Después de confirmar que eran personas del pueblo, todos relajaron su vigilancia. Risita tilde. A medida que Shen Fen y los demás se acercaban cada vez más, el monstruo emergió de la oscuridad detrás, dejando escapar una explosión de risa intrusiva, mirándolos con ojos vacíos, y luego el monstruo se mezcló por completo con la oscuridad y desapareció. La risa estridente se extendió al otro lado del pueblo. Cuando oyeron la risa, sus caras se pusieron feas de inmediato y todos comenzaron a robar. Esa vieja bruja está aquí otra vez. Copiador, sígueme. Varios hombres fuertes sostenían antorchas, recogieron herramientas agrícolas y corrieron hacia allí. No te preocupes, ese monstruo ha sido ahuyentado por nosotros. Sí, sí. Cuando el anciano Zan y otros los vieron correr, los detuvieron rápidamente. Tío Zan, ¿qué pasa? El líder del hombre grande se rascó la cabeza, su rostro estaba lleno de confusión. No podía imaginar cómo esas personas mayores, débiles, enfermas y discapacitadas podrían luchar contra el monstruo. Oye, no te impacientes. Entremos primero y hablemos despacio. El anciano Zan hizo un gesto con la mano y le dijo que no se preocupara. Descubre el lugar de reunión de los NPC. Uf, finalmente es seguro. Shen Fen dejó escapar un largo suspiro y la mano que sostenía el cuchillo se relajó mucho. Había estado sosteniendo el cuchillo con fuerza hace un momento y sus manos estaban un poco doloridas. Regresó al coche y condujo lentamente hacia el pueblo. Se ha revelado el tamaño de todo el pueblo. El pueblo tiene aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol y la mayoría de las casas del pueblo están hechas de piedra. Tan pronto como llegaron, el anciano Zan y los demás fueron rodeados y todos preguntaron rápidamente qué sucedió. Nos encontramos con la anciana de rojo en la pradera. Ah.
Todos exclamaron cuando lo oyeron. Gracias a la ayuda del señor Shen, podremos regresar aquí con vida. Justo ahora mi papá y yo usamos antorchas para asustarlo. Felicitaciones al jugador, la misión está completada. Por favor, dirígete al NPC correspondiente para recibir la recompensa. Popularidad de los habitantes de las praderas +2. La misión por fin se cumplió. Esta vez no fue larga, pero sí muy emocionante. Señor Shen, si no le importa, puede quedarse en mi casa esta noche. Un hombre alto ayudó a Lao Liu a subir. Eso sería demasiado problema. Shen Feng asintió. Dio la casualidad de que él también quería encontrar un lugar donde quedarse, por lo que recogió la recompensa de la misión. No hay problema, el señor Shen es mi salvador. Lao Liu rápidamente agitó su mano y dijo. Shen Feng condujo detrás de Lao Liu y los demás. El vehículo atravesó el pueblo y se detuvo al cabo de un rato. En el centro del pueblo hay un patio. Las paredes que lo rodean son de piedra. En el patio hay varias casas bajas de piedra. El patio es bastante espacioso. Esta es la casa de Lao Liu. Señor Shen, los vehículos pueden ingresar al patio. Shen Feng asintió y condujo el vehículo. Hay varios estantes en el patio, y hay algunas pieles de animales y algo de tocino colgados en los estantes. Shen Feng salió del coche y miró a su alrededor. El viejo Liu con un signo de interrogación amarillo estaba de pie a su lado. Consigamos la recompensa primero. ¿Quieres recibir la recompensa? Recibir. Por cierto, señor Shen, esta es su recompensa. Hay algo en mi almacén que debe ser adecuado para el señor Shen. El viejo Liu sacó 4 monedas de cobre de su bolsillo y se las entregó a Shen Feng. Obtener monedas de cobre 4. Valor de experiencia +3. Akian, ve al almacén y saca mi pulsera como recompensa para el señor Shen. Entonces Lao Liu le hizo un gesto a Akian. Akian asintió rápidamente y corrió hacia el almacén. Después de un rato, sacó un par de muñequeras muy finas y se las entregó a Shen Feng. Obtén el brazalete de la serpiente espiritual. Introducción. Muñequeras hechas de piel de serpiente, después de equiparlas, agilidad +1. Shen Feng tomó la pulsera y la guardó, planeando regresar a la habitación de invitados y revisarla cuidadosamente. Señor Shen, hay una casa vacía a la derecha. Le pediré a Akian que lo lleve allí en un momento. El viejo Liu tosió y luego el hombre fuerte lo ayudó a entrar a una habitación. Nombre. Akian. Ocupación. Aprendiz de cazador. Shen Feng centró su atención en el hombre fuerte que estaba a su lado. Parecía que era el aprendiz de Lao Liu. Justo ahora, cuando pasó por otras casas, se dio cuenta de que todas eran pequeñas y bajas, solo Lao Liu tenía un patio grande. Parece que el estatus de Lao Liu en el pueblo no es bajo. Después de un rato, Akian salió de la casa y cerró la puerta con cuidado. Akian era alto, una cabeza más alto que Shen Feng, tenía el pelo corto y parecía tonto. Señor Shen, venga por aquí. Akian condujo a Shen Feng a la habitación de invitados. Escuché que el señor Shen asustó a la anciana de rojo. El señor Shen es muy bueno en artes marciales. No podemos hacer nada al respecto. Akian miró a Shen Feng con mucha admiración en sus ojos. Bueno, es solo buena suerte. Shen Feng asintió levemente. El señor Shen es modesto. Tal vez el jefe de la aldea venga a verte mañana para confiarte la tarea de eliminar al monstruo. Akian se rascó la cabeza. Sin duda, este monstruo debería ser el objetivo de la próxima misión. Ese monstruo definitivamente no es común. Con su fuerza actual, no tiene un 100% de posibilidades de ganar y matarla. Después de un rato, caminaron hasta la habitación de invitados. Señor Shen, la habitación de invitados está aquí. Descanse bien y no lo molestaré. Si tienes algo, puedes venir a la puerta de al lado a buscarme. Después de un rato, caminaron hasta la habitación de invitados. Bueno. Después de que Akian terminó de hablar, regresó a su habitación. Shen Feng abrió la puerta y entró en la habitación. Era una habitación sencilla con una cama pegada a la pared, una ventana frente a la cama, una mesa frente a la ventana y una lámpara de aceite sobre la mesa. Vaya, estoy muy cansado. Shen Feng se recostó en la cama y se relajó lentamente. Sus nervios habían estado tensos en ese momento, lo que lo hizo sentir un poco incómodo por un tiempo. Respiró profundamente unas cuantas veces, su pecho seguía subiendo y bajando, y sus músculos tensos seguían relajándose. Desde que llegó a este mundo, nunca ha dormido en la cama. Aunque es difícil acostarse en esta cama, es mucho más cómodo que dormir en el auto. Shen Feng yacía en la cama, recordando la escena en la pradera. Los ojos del monstruo eran como pozos sin fondo. Si lo miras por un rato, te absorberá. Con su fuerza actual, puede resultar difícil derrotarlo. El monstruo le teme al fuego y la antorcha solo puede cumplir un papel disuasorio, pero no es lo suficientemente letal. Se frotó las cejas y no pudo pensar en ninguna buena contramedida por el momento. Shen Feng sacó de su bolsillo la pulsera de serpiente espiritual que le había dado la tarea. Consigue la pulsera de la serpiente espiritual. Introducción. Pulsera hecha de piel de serpiente, agilidad +1 después de equiparla. Este también es un equipo de calidad ecológica, no está mal. Acarició la pulsera con la mano. Era muy fina, suave al tacto y fresca. Se la puso en la mano. No había sensación de cuerpo extraño cuando llevaba la pulsera en la mano, como si fuera un órgano de su cuerpo. Shen Feng giró su muñeca para mirar la pulsera. La pulsera negra se envolvió alrededor de su muñeca y, después de ponérsela, sintió que su velocidad se hacía más rápida. Agilidad. 6-1. Abrió su panel personal. En la columna de agilidad había un corchete junto al número original y en el corchete estaba escrito el valor aumentado. Después de usar el equipo, los puntos de atributo también cambiarán en consecuencia. 20, 30 minutos, 20 segundos. Shen Feng miró la hora. Ya eran las 8 de la noche. Recordó que aún no había comido. Después de la comida de hace un momento, su estómago estaba vacío. Una sensación de hambre se apoderó de él y sintió que el ácido del estómago se arrastraba. Ve a buscar algo de comer. Shen Feng se levantó, abrió la puerta y planeó meter algo de comida en el auto. ¡Oms! Tan pronto como abrió la puerta, vio una sombra negra pasar por la pared y luego desapareció.
Corrió hacia el coche y sacó del mismo el cuchillo para cortar huesos. Shen Feng hizo fuerza con sus pies y saltó hacia la pared con suavidad y sin hacer ningún ruido. Al lado de la pared estaba la casa de otra persona. Miró a su alrededor y no parecía haber nada. ¿Lo vi mal? Frunció el ceño. La sombra que había aparecido en ese momento le hizo pensar que la anciana de rojo había venido de visita. Shen Feng caminó a lo largo de la pared, inspeccionando los alrededores, y luego saltó suavemente al techo de Akian. Un sonido de ronquido provenía de la habitación bajo sus pies. Se paró en la casa y miró hacia la periferia del pueblo. En ese momento, el pueblo estaba lleno de hombres fuertes que patrullaban con antorchas. El pueblo estaba luminoso y brillante, y el fuego rodeaba la aldea sin dejar ningún hueco. Incluso en el pueblo había mucha gente patrullando con antorchas. Shen Feng estaba desconcertado. ¿Cómo se atrevía el monstruo a venir con un impulso tan grande? Si realmente se hubiera atrevido a venir, lo habría hecho directamente sobre la pradera. ¿Por qué esperar hasta ahora? Se frotó las sienes. ¿De verdad lo había visto mal? De pronto, vio que alguien se acercaba con una linterna. Era un patrullero. Shen Feng saltó del techo antes de que la otra parte lo viera para evitar que lo malinterpretaran. Ahora la aldea estaba patas arriba por la anciana de rojo. Se paró en el techo por la noche y fue fácil confundirlo con un monstruo. Olvídalo, vamos paso a paso. Sacudió la cabeza y no pensó en ello. Caminó hasta el auto y tomó 2 sándwiches, una botella de agua, 2 piezas de hierro y el libro de transferencia de trabajo del brujo natural. Shen Feng regresó a la casa con estas cosas. Colocó las piezas de hierro detrás de la puerta y la ventana respectivamente. Si alguien entraba en medio de la noche, las piezas de hierro caerían al suelo y harían un ruido. También puso el cuchillo para cortar huesos al lado de la cama, donde pudiera tocarlo la primera vez que se despertara. Shen Feng se sentó en la cama, tomó un sándwich y se lo comió. El movimiento que acababa de hacer consumía demasiada fuerza física. Solo con ver el sándwich se le revolvía el estómago. Sintió que ahora podía comerse una vaca. Chang'en, ¿estás libre ahora? Shen Feng abrió la lista de amigos y envió un mensaje a Li Chang'en. Sí, hermano Feng, me estoy calentando en la cueva. Después de unos segundos, Li Chang'en respondió. Escuchó que el gran jefe Shen Feng le iba a dar algo bueno, por lo que encontró un lugar para esconderse durante la noche y esperó hasta ahora. Hoy me han entregado un cuaderno de transferencia de trabajo. ¿Lo quieres? Ah. ¿El hermano Feng me va a dar un libro de transferencia de trabajo? Li Chang'en se sorprendió. No esperaba que el gran jefe Shen Feng le diera un libro de transferencia de trabajo. Al principio pensó que era solo un equipo. El libro de transferencias de trabajo es muy valioso. Todos los equipos importantes lo compran a precios muy altos. Es difícil encontrarlo. No esperaba que el gran jefe Shen Feng se lo diera. ¡Guau! Estoy llorando. El gran jefe Shen Feng es muy amable. Bueno, es un libro de transferencia de trabajo para un brujo natural. Parece una profesión secundaria. ¿Lo quieres? Shen Feng metió todos los sándwiches que tenía en la mano en su boca y agregó. Sí. ¿Qué puedo cambiar por ello? Li Chang'en no dudó. El libro de trabajo es difícil de encontrar. Si cambias de trabajo lo antes posible, puedes volverte más fuerte. Aunque es solo una profesión de apoyo, puedes elegir una nueva profesión después del nivel 10, y sería bueno si pudieras ayudar a Shen Feng. Se priorizan piezas de hierro y partes de automóviles, libros de habilidades, equipos, llaves u otras cosas de calidad verde o superior. Li Chang'en comenzó a buscar sus propios suministros. Sus piezas de hierro y piezas de automóvil ya habían sido intercambiadas con Shen Feng y solo quedaban unas pocas, lo que definitivamente no era suficiente. No tenía ningún libro de habilidades en ese momento y las armas no se podían intercambiar, de lo contrario no podría luchar contra los monstruos. De repente recordó que hacía unos días había abierto un objeto de calidad azul de un cofre del tesoro verde. Como no le servía de nada, lo había dejado inactivo. No sé si Shen Feng quiere esto. Li Chang'en entró en el auto y sacó una piedra. Después de todo, el uso de esta piedra no se podía reflejar al comienzo del juego. Cristal de fuego. Introducción. Se puede utilizar para forjar y encantar. El equipo después de forjarlo y encantarlo sufrirá daño por fuego. Era una piedra del tamaño de la palma de la mano, toda roja, ligeramente transparente. Si la miras con atención, parece que hay una bola de fuego ardiendo en su interior y se siente un poco caliente al tacto. Utilizaba esta piedra para calentarse las manos mientras conducía. Hermano Feng, tengo un cristal de fuego de calidad azul. Al forjarlo y encantarlo, causará daño por fuego al equipo. Siento que esta cosa es inútil en la etapa inicial. Si lo quieres, hermano Feng, te daré algunas piezas de hierro y piezas de automóvil. Li Chang'en envió la información sobre la piedra. ¿Daños por fuego? Los ojos de Shen Feng se iluminaron cuando vio esta descripción. ¿No es esto exactamente lo que quiere? Aunque necesita ser forjado y encantado para tener daño de fuego, tiene un panel de síntesis, tal vez esta cosa se pueda sintetizar con armas. Otros quizá necesiten forjar y encantar para disfrutar del valor de esta piedra, pero él es diferente, tiene trampa. Lo quiero, la chapa de hierro y las piezas del coche no sirven, quédatelo tú. Las condiciones para cambiar la profesión de un brujo natural son un poco duras, así que prepárate. Shen Feng lo recordó nuevamente. ¿Son peligrosas las condiciones de traslado de trabajo? Li Chang'en se preocupó un poco cuando vio lo que dijo Shen Feng. Después de todo, incluso el jefe Shen Feng encontró las condiciones duras. ¿Sería peligroso para él? No creo que sea muy peligroso, es más bien problemático. Shen Feng pensó por un momento y descubrió que las condiciones para cambiar la profesión de brujo natural requerían el tratamiento de 10 animales salvajes y la recolección de 10 tipos diferentes de hierbas. Estas dos condiciones tienen poco que ver con el combate, pero son principalmente problemáticas. Los animales salvajes no confiarán fácilmente en los jugadores humanos para que los traten. Está bien, no hay problema, lo quiero. De acuerdo. Felicitaciones al jugador, la transacción fue exitosa. Obtener piedra de cristal de fuego. Cristal de fuego, se puede sintetizar. Introducción. Se puede utilizar para forjar y encantar.
El equipo forjado o encantado sufrirá daño por fuego. Shen Fen sostuvo la piedra del tamaño de la palma de la mano y la miró repetidamente. Había una llama ardiendo dentro de la piedra roja, y todavía estaba un poco caliente en su mano. Lo más importante es que el cuarzo de fuego se puede fabricar. ¿En qué se puede sintetizar el cristal de fuego? Shen Fen abrió la lista de síntesis y buscó accesorios que pudieran sintetizarse con cristales de fuego. Armadura de escamas de pez más cristal de fuego igual armadura de escamas de pez de llama. Armadura de escamas de pez de fuego. Lo primero que encontró fue la armadura de escamas de pez de fuego. No esperaba que la piedra de cristal de fuego pudiera sintetizarse con la armadura de escamas de pez. ¿Qué efecto podrían tener estas dos cosas si se combinaran? ¿El enemigo recibirá daño de fuego al atacar la armadura? Después de pensarlo un rato, Shen Fen negó con la cabeza. Que lo golpearan no era su estilo. Lo que quería era combinar armas con cristales de fuego. Cuchillo de hueso más cristal de fuego igual cuchillo de hueso de llama. Cuchillo largo exquisito más cristal de fuego igual cuchillo largo de llama. Palo de madera más cristal de fuego igual palo largo de llama. Ante sus ojos apareció una lista de listas de síntesis. Lo encontré. Después de un tiempo, encontró un plan para combinar cristales de fuego con armas. Parecía que, mientras fueran armas, podrían combinarse con cristales de fuego. Pero Shen Fen decidió que, ya fuera un cuchillo para cortar huesos o un cuchillo largo exquisito, eran armas de calidad blanca, mientras que los cristales de fuego eran de calidad azul real. ¿No es una pérdida sintetizar armas con calidad blanca? Él pensaba que las armas de calidad blanca no eran dignas de cristales de fuego de calidad azul. Después de todo, el poder de ataque de las armas blancas era realmente limitado, y su durabilidad no era alta y se romperían después de unos pocos usos. Los cristales de fuego son difíciles de conseguir y no se encuentran en ningún momento. Es un desperdicio sintetizarlos a la ligera con armas blancas. Shen Fen pensó un rato y decidió no sintetizarlo primero. Después de todo, la anciana de rojo había sido expulsada y la situación no era particularmente urgente. Decidió encontrar primero una buena arma. Al menos necesitaba un arma de calidad verde para ser digno de ella. Cristal de fuego. Guardó el cristal de fuego en su bolsillo y lo guardó con cuidado. Si la anciana de rojo viniera de repente a vengarse de él, lo sintetizaría directamente. Shen Fen tomó el último sándwich y se lo metió en la boca, masticando el sándwich. Recordó que la primera condición del libro de la profesión guerrera se había cumplido. Mata al enemigo de frente 11-10. Ha matado a 11 monstruos de frente, pero el corazón del guerrero no ha aparecido durante mucho tiempo, lo cual es un poco molesto. Si puede conseguir el corazón de un guerrero y cambiar de profesión, tendrá más confianza para enfrentar a la anciana de rojo, no solo a la anciana de rojo, sino también a la noche sangrienta 5 días después. Hoy ya es el segundo día desde que se actualizó el juego, y en 5 días será la noche sangrienta. Pensando en esto, se sintió un poco incómodo. Después de todo, una anciana vestida de rojo era suficiente para él, sin mencionar la noche sangrienta 5 días después. Monstruos más fuertes definitivamente aparecerían en la noche sangrienta. Primero tenemos que encontrar una buena arma y ocuparnos de la anciana de rojo primero. Entonces tendremos que completar el cambio de carrera antes de que llegue la maldita noche. Shen Fen se fijó 2 objetivos. Solo de esta manera podrá seguir fortaleciéndose. Solo encontrando formas de volverse más fuerte podrá afianzarse en este mundo cruel. Habrá eventos más terribles después de la noche sangrienta. Solo cambiando constantemente. Solo siendo fuerte podrá sobrevivir. 21, 20 minutos, 10 segundos. Se hace tarde, vete a dormir. Shen Fen miró la hora. Ya eran las 9 de la noche y era hora de irse a la cama. La intensa batalla de hoy consumía demasiada energía y toda la fatiga se liberó mientras estaba acostado en la cama. Comprobó que las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas, luego regresó a la cama y se quedó dormido en cuanto sus párpados cayeron pesados. No pasó nada durante toda la noche. 5, 30 minutos, 20 segundos. El sol brillaba sobre la cama a través de la ventana. Shen Fen se despertó tranquilamente, se sentó de la cama y se estiró. Después de levantarse de la cama, revisó las puertas y ventanas y no encontró ninguna señal de que las puertas o ventanas hubieran sido abiertas. Las 2 piezas de hierro estaban apoyadas contra las puertas y ventanas y no se cayeron. Hoy es el segundo día. Shen Fen comenzó a estirar sus músculos, comenzando con el ejercicio por la mañana. Abrió la ventana para tomar un poco de aire y luego comenzó con el ejercicio del día. Primero comenzó a hacer varias flexiones, luego sentadillas y, finalmente, saltó al techo y se sentó para hacer dominadas. Finalmente, tomó el cuchillo para cortar huesos y comenzó a practicar la técnica de la espada, practicando todas las variaciones de la técnica del cuchillo de la canción del dragón. Dom, dom, dom. 1 hora después, alguien llamó a la puerta. Señor Shen, el maestro le preguntó si le gustaría desayunar juntos. Después de que Akian llamó a la puerta, caminó hacia la ventana y le preguntó a Shen Fen. Está bien, iré en cuanto termine de empacar. Shen Fen limpió el cuerpo del hombre grande, luego tomó sus pertenencias y las volvió a poner en el auto. En ese momento, la mesa del comedor estaba en el medio del patio, y Akian y Lao Liu estaban sentados en la mesa del comedor. Vamos, señor Shen, venga a comer. Lao Liu saludó a Shen Fen con una sonrisa cuando lo vio salir de la casa. Shen Fen notó que había un signo de exclamación amarillo sobre la cabeza de Lao Liu y que la misión efectivamente había llegado. Aquí estoy. Él asintió y caminó hacia la mesa del comedor y se sentó. En la mesa del comedor había un plato de pan al vapor, una olla de gachas blancas, algunos platos de pepinillos y algunos huevos. Todos eran alimentos muy comunes. Shen Fen extrañó un poco su ciudad natal cuando vio estos alimentos. No te limites a mirarlo, come y come. Lao Liu saludó a todos y todos comenzaron a comer. Shen Fen sirvió un tazón de gachas blancas y comenzó a comer con pepinillos. No esperaba poder comer con el NPC. Si se quedaba aquí en el futuro, no tendría que preocuparse por morir de hambre. Por supuesto, esto es solo una idea. No es propio de él codiciar la comodidad. En pocos segundos, los 3 terminaron la comida de la mesa. Señor Shen, en la aldea Kaoyuan queremos confiarle una tarea.
Lao Liu dejó su cuenco y sus palillos y dijo solemnemente. Aquí viene, la tarea está aquí. Ah, ¿y cuál es la comisión? Shen Fen también dejó el cuenco y los palillos, fingiendo no saber nada. Aunque sabía que había una tarea que debía cumplir desde hacía mucho tiempo, todavía tenía que actuar. El señor Shen también sabe que el fantasma femenino vestido de rojo ha estado acosando a nuestra aldea durante mucho tiempo. Siempre hemos querido deshacernos de él, pero no hemos podido hacer nada al respecto debido a nuestra falta de fuerza. Lao Liu hizo una pausa y continuó. El señor Shen es un experto en artes marciales con un coraje extraordinario. Solo usted puede enfrentarse a ese monstruo. Lao Liu dijo seriamente con algunas expectativas en sus ojos. Siempre que el señor Shen erradique a ese monstruo, la recompensa estará vigente. Lao Liu añadió. Tarea 3. Anciana de rojo. Introducción de la tarea. Los aldeanos de Prairie Village han sido acosados por la anciana de rojo durante mucho tiempo, y los aldeanos tienen muchas esperanzas de deshacerse de ella. Requisito de la tarea. Matar a la anciana de rojo. Recompensa de la tarea. Valor de experiencia más 10, piezas de automóvil más 10, botas de cuero de mono. Parecía que cuanto más difícil era la tarea, más rica era la recompensa. Comprobó la introducción de las botas de cuero de mono. Botas de piel de mono. Introducción. Hecho de piel de mono, agilidad más 2 al correr. ¿Aceptas la tarea? Sus ojos se iluminaron al instante. Estas botas le darían una bonificación de agilidad al correr. Eran simplemente un artefacto para escapar. Maestro Liu, no se preocupe. Esta anciana de rojo ha estado haciendo muchas cosas malas durante mucho tiempo y los aldeanos han sufrido mucho. Incluso si no me confía, planeo erradicarla. Shen Fen se sentó erguido, con una mirada justa en su rostro no estaba rojo y su corazón no latía. El sol de la mañana brilló en el rostro de Shen Fen, y Lao Liu y Qian miraron a Shen Fen con admiración. El señor Shen es un verdadero caballero. Si Liu es útil en el futuro, solo deme sus órdenes. Los ojos de Lao Liu se abrieron, se dio una palmadita en el muslo y dijo emocionado. Ya, luego iré a prepararme. Shen Fen se puso de pie y ahuecó las manos. Por cierto, maestro Liu, ¿cómo podemos llegar a la carretera desde el pueblo? Ahora estaba en medio de la pradera y había olvidado qué camino conducía a la carretera. Hay un pequeño camino fuera del pueblo, que conduce a la carretera. El viejo Liu se levantó y señaló hacia el noreste. Entonces me prepararé. Shen Fen asintió, caminó hacia el auto, llenó el tanque de gasolina y estaba listo para partir. Después de todo, todavía no es rival para la anciana de rojo. Si quiere encontrar una forma de volverse más fuerte, quedarse en la aldea no lo hará más fuerte. Bien podría abrir más cajas en el camino y matar más monstruos. Caracalla. Arrancó el coche y salió lentamente del recinto, pero en cuanto salió del recinto vio al anciano Zan en una esquina, con un signo de exclamación en la cabeza. ¿Tarea? Shen Fen se sintió un poco confundido. ¿Por qué todavía había una misión? ¿No acababa de hacerse cargo de la misión de la anciana de rojo? ¿Qué tipo de misión puede pedirle el viejo Zan? Señor Shen. Después de verlo, el anciano Zan se acercó rápidamente, temiendo que se fuera. Maestro Zan, ¿qué pasa? Shen Fen detuvo el auto por un momento con una mirada perpleja en su rostro. Ayer, anciano, vi de lo que eres capaz, señor Shen. Ya soy viejo y mi hijo es un inútil. Ahora no es fácil encontrar a una persona con fuertes habilidades en artes marciales. ¿Solo tú puedes ayudarme? El anciano Zan juntó sus manos y le suplicó a Shen Fen. Maestro Zan, no se impaciente. Hablemos primero de lo que está pasando. Shen Fen lo consoló y le dijo que no se emocionara. Hace 10 años, Mi Kuifen. Misión. La venganza del anciano Zan. Introducción de la misión. Hace 10 años, el anciano Zan y su esposa fueron atacados por un león cuando fueron a cazar. La esposa del anciano Zan fue asesinada por el león para salvarlo. El anciano Zan ha estado buscando el paradero de ese león durante los últimos 10 años. Ese león es tuerto. Requisito de la tarea. Llevar la cabeza del león tuerto al anciano Zan. Recompensa. Espada de hueso. Si el señor Shen me ayuda a vengarme, le daré la espada heredada de mi familia. Durante tantos años, nadie en el pueblo ha querido ayudarme a vengarme. Ahora solo tú puedes ayudarme. El anciano Zan se emocionó cada vez más mientras hablaba y sus ojos se pusieron rojos. Acepté este encargo. Shen Fen parecía solemne. La recompensa por esta misión era un cuchillo largo, y el cuchillo largo era de calidad verde. ¿No era esto exactamente lo que quería? Al principio le preocupaba dónde encontrar un arma a mano, así que ¿por qué no hacerlo ahora? Señor Shen, usted es verdaderamente mi benefactor. Este es un mapa que he estado haciendo durante 10 años y muestra los lugares donde pasa el rato esa bestia. El anciano Zan estaba muy emocionado y con manos temblorosas le entregó un mapa a Shen Fen. Está bien, puedes regresar y esperar mis buenas noticias. Shen Fen tomó el mapa y le pidió al anciano Zan que se fuera primero. Este es un mapa hecho en papel craft. Hay una línea negra en el medio del mapa, que debería hacer referencia a la carretera. Los dos lados de la carretera hacen referencia a la pradera. Hay varias cruces rojas dibujadas en él, que deberían ser los lugares donde el león suele pasar el rato. Este mapa es muy detallado, con todo tipo de terrenos dibujados en él, y cubre un área muy amplia. Vale la pena 10 años de arduo trabajo. Parece que el anciano Zan está muy decidido a vengarse. El anciano Zan regresó caminando, secándose las lágrimas. Pasó bajo un árbol y su hijo Zandan salió de detrás del árbol y lo ayudó a regresar. Shen Fen entrecerró los ojos al ver la espalda del anciano Zan y se sintió un poco extraño. Había notado que el hijo del anciano Zan estaba de pie debajo del árbol y lo miraba, como si estuviera escondiendo algo. Shen Fen ni siquiera podía ver su rostro. Menos que, además, cuando Zandan salió de detrás del árbol hace un momento, también evitó deliberadamente la vista de Shen Fen para que Shen Fen no pudiera ver su rostro. Parece que me está evitando. Shen Fen entrecerró los ojos y se sintió extraño. No era como si nunca hubiera visto el rostro de Zandan antes. ¿Qué había que ocultar? Su curiosidad se despertó por el comportamiento de Zandan.
Reprimió la curiosidad en su corazón y planeó preguntarle apropiadamente cuando regresara. Ahora fue a completar la tarea. Caracalla. Shen Fen volvió a poner en marcha el coche y se dirigió hacia el noreste. El coche atravesó lentamente el pueblo. Como había demasiados peatones, no podía conducir muy rápido. Al cabo de un rato, llegó a las afueras del pueblo. Había varios aldeanos patrullando fuera, pero eran muchos menos que por la noche. Parecía que la noche era el momento clave para la prevención. Aunque los aldeanos que patrullaban nunca habían visto a Shen Fen, habían oído hablar de sus acciones la noche anterior. Pudieron reconocer que era Shen Fen a través del auto. No lo detuvieron y lo dejaron ir de inmediato. ¿Has abandonado el lugar de reunión de los NPC? Shen Fen salió del pueblo en coche. Efectivamente, había un pequeño sendero fuera del pueblo. No había maleza en el camino. Debería ser el camino por el que caminaban los aldeanos de aquí. Condujo el coche por el sendero, que tenía el tamaño justo para que entrara un coche. El camino seguía recto. Shen Fen siguió avanzando por el camino. La mayoría de los lugares con cruces rojas en el mapa estaban en la pradera al otro lado de la carretera. Si quieres ir allí, primero tienes que llegar a la carretera. En la pradera parecía que solo había 2 cruces rojas y estaban muy separadas. Empezó a mirar desde el lugar donde las cruces rojas eran más densas. 9, 30 minutos, 20 segundos. Shen Fen condujo por el sendero durante aproximadamente una hora y abandonó la pradera. Cuando acompañaba a Lao Liu y los demás, el coche era muy lento. Ahora podía abandonar la pradera rápidamente conduciendo solo. El coche regresó a la carretera familiar, él redujo la velocidad y comenzó a observar el mapa. La pradera que se encuentra en el lado izquierdo, al frente, es el primer punto marcado. El sol de la mañana brilla sobre la tierra y el clima se va volviendo gradualmente más cálido. El coche circula por la carretera y todavía falta algo de distancia para la primera baliza. Debería estar aquí. Shen Fen miró el mapa, confirmó aproximadamente la dirección, giró el volante y el automóvil entró en la pradera de la izquierda. Después de conducir por la pradera durante unos minutos, se detuvo, porque la primera señal no estaba lejos de la carretera. Debería estar aquí. Se dibujó un árbol especialmente al lado de la marca. Miró a su alrededor y vio que solo había 2 árboles alrededor, separados por unos 100 metros. Los 2 árboles crecieron de manera similar y la marca debería ser uno de los árboles. Shen Fen condujo hasta el árbol más cercano, que no era muy grande y podía abrazarse con ambas manos. Aparcó el coche cerca del árbol y observó los alrededores. Y ni hablar de los leones, no había ni un solo animal alrededor. ¿Podría ser otro árbol? Sacó un cuchillo para cortar huesos, salió del coche y se propuso buscar cualquier rastro. Rodeó el árbol y no encontró nada. Shen Fen miró hacia el árbol. No había señales de vida animal en él, pero había un nido de pájaros. Sube y mira si hay huevos de pájaro. Tomó impulso y luego trepó a un tronco más grueso. Debido a la ventaja de la agilidad, trepó tan ágilmente como un mono. En poco tiempo subió hasta el nido del pájaro y, efectivamente, había huevos de pájaro dentro. 2 huevos de pájaro yacen tranquilamente en el nido. Uno de ellos tenía un agujero y solo quedaba un poco de líquido de huevo en el interior. Debería haber sido comido por otros pájaros. Pero el otro huevo de pájaro todavía estaba intacto. Se lo guardó en el bolsillo y finalmente bajó con cuidado. No es que no haya cosecha alguna. Sopló el polvo del huevo del pájaro y lo volvió a poner en el auto. Shen Fen se subió al coche y se dirigió hacia otro árbol. Este debería ser el punto de referencia. Efectivamente, encontró la cosecha tan pronto como llegó debajo del árbol. Había muchos huesos esparcidos en el suelo debajo de este árbol, y había un gran trozo de esqueleto al otro lado del árbol. Este debería ser el rastro del león mordiendo. Este esqueleto era demasiado extraño, no podía decir a qué tipo de criatura pertenecía, tal vez incluso a un monstruo. Salió del coche y se agachó para examinarlo con atención. Había pelos marrones y amarillos envueltos alrededor de los huesos, y había pelos blancos mezclados entre los pelos marrones y amarillos. ¿Los leones tienen pelos blancos? Sacudió la cabeza. Las criaturas de este mundo no pueden juzgarse por el sentido común. Después de haber experimentado tantos monstruos, no sería extraño que este león tuviera 9 ojos y 8 bocas. Shen Fen se levantó y dio unas palmaditas en el polvo. No había nada más en el suelo que huesos y cabello. Este león no había estado aquí durante mucho tiempo, porque los huesos estaban muy limpios, sin siquiera un poco de residuo de carne. Estos huesos fueron colocados aquí hace mucho tiempo y habían sido comidos hace mucho tiempo. Si se tratara de una presa asesinada recientemente, las moscas y los insectos definitivamente se reunirían alrededor de los huesos. Volvió al coche para beber un sorbo de agua y observó el mapa. El primer punto marcado había sido revisado y el león no estaba allí. La otra ubicación más cercana estaba en un pequeño bosque al frente, a cierta distancia de aquí. Shen Fen condujo el auto de regreso a la carretera y continuó avanzando, porque la probabilidad de encontrarse con monstruos en la pradera es relativamente alta. Consultó el mapa mientras conducía. Como no tenía bolígrafo, tuvo que confiar en su memoria para marcar el camino que había recorrido. El sol estaba alto en el cielo. Era casi mediodía y la temperatura en el coche seguía subiendo. Shen Fen continuó conduciendo por la carretera. De repente, encontró una caja debajo de un árbol en la pradera a su derecha. Era el cofre del tesoro de madera más común. Como la tasa de explosión de los cofres del tesoro se ha reducido considerablemente, ya no se emociona tanto como antes cuando ve cofres del tesoro. De todos modos, no puede obtener nada bueno. Se puede decir que es aburrido. Condujo el coche bajo el árbol, observó los alrededores y, tras confirmar que era seguro, sacó el cuchillo para cortar huesos y salió del coche. Shen Fen tenía una expresión vacía en su rostro, levantó el cuchillo para cortar huesos y lo estrelló contra el cofre del tesoro. Hacer clic. Plátano, sintetizable, tos. Introducción. Una fruta tropical con alto valor nutricional por su pulpa. Oh, no está mal. Shen Fen se sorprendió un poco. Ya sabes, después de que la tasa de explosión de los cofres del tesoro de madera disminuyó, lo que salió fue básicamente basura inútil. Esta vez se abrieron 2 plátanos, lo cual estuvo bastante bueno.
Tomó los 2 plátanos amarillos en su mano. También tuvo que comer algunas frutas de vez en cuando para complementar sus vitaminas. Los plátanos son el alimento más rentable para reponer energía después del ejercicio. Después de un consumo intenso, comer uno puede reponer una gran cantidad de carbohidratos y aumentar la vitamina A. Shen Feng abrió un plátano y empezó a comerlo. Pronto terminó el plátano y se quedó con el otro. Tabla de madera 4. Después de desmontar la tabla de madera, la devolvió al maletero y continuó su camino. Después de conducir por la carretera durante un tiempo, apareció un pequeño bosque en la pradera del lado izquierdo frente a él. Este es el segundo punto de referencia. El segundo punto de referencia estaba en un pequeño bosque y no estaba demasiado lejos de la carretera. Shen Feng condujo el coche hacia la pradera. El tamaño del pequeño bosque no era muy grande, estaba formado por apenas una docena de árboles. Condujo el coche por el bosque y se detuvo. Este lugar es muy adecuado para los hábitats de los animales salvajes. Primero observó los alrededores y no encontró ningún peligro por el momento. Como el auto no podía entrar, solo pudo bajarse del mismo para verificar. Shen Feng sacó el cuchillo para cortar huesos y se adentró en el bosque. El bosque no era muy denso y el sol aún podía brillar a través de los huecos entre las hojas. Sosteniendo el cuchillo y mirando a su alrededor, pronto encontró algo en el bosque. Huesos, había muchos huesos esparcidos debajo de un árbol. Shen Feng se apresuró a acercarse. Los leones habían estado allí antes y se habían comido algunas criaturas. Pero los huesos parecían un poco viejos, no recién salidos. Los huesos ya no estaban lisos e incluso estaban un poco secos. Parece que tampoco puedo encontrarlo aquí. Miró a su alrededor y no encontró otros rastros. Es hora de ir al siguiente lugar. Shen Feng respiró profundamente y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. ¡Zas! De repente, una sombra negra voló hacia su espalda, trayendo consigo una ráfaga de viento. Todo el cuerpo de Shen Feng se tensó e inmediatamente giró la cintura y cortó hacia atrás. Después de luchar durante unos días, había acumulado mucha experiencia en combate, y este cuchillo era rápido y feroz. Sonido metálico. La hoja golpeó un objeto duro, produciendo un sonido. Se trata de un mono de cuerpo negro. Tiene un par de ojos verdes que resultan especialmente espeluznantes. Sus garras son tan largas como un cuchillo y extremadamente duras. Shen Feng estalló con toda su fuerza, cortó con fuerza y noqueó al mono. Oh, el mono quedó inconsciente y se estrelló contra un árbol, emitiendo un grito agudo. Shen Feng no perdió la oportunidad y corrió de inmediato, listo para matarlo con un cuchillo. El mono vio que Shen Feng se acercaba corriendo, presionó su cuerpo contra el tronco del árbol y al instante se deslizó hacia la parte trasera del árbol. Shen Feng se quedó atónito por un momento. El cuchillo golpeó el árbol y dejó un enorme agujero. No esperaba que el mono fuera tan ágil. Ajá. 2 pares de garras afiladas salieron de detrás del árbol y perforaron el pecho de Shen Feng. Estas garras afiladas eran muy rápidas. Deslízate rápido. Shen Feng se convirtió en una sombra negra y se deslizó hacia atrás, e inmediatamente retrajo sus afiladas garras después de fallarlas. Ahora podía sentir que este mono era muy astuto y no lo enfrentaría de frente. Si no podía ser derrotado de un solo golpe, Ma Wandun sería como un asesino. El mono retrajo sus garras y corrió hacia el árbol en un instante. Se paró en el árbol y miró a Shen Feng con ojos llenos de provocación. Vi que la cola del mono se movía constantemente. Su cola era muy flexible, como una mano. De repente, la cola se estiró hasta la parte trasera de su trasero. Después de rascarse, una cosa negra se enrolló de repente en la cola y la cosa negra salió disparada de la cola. La cara de Shen Feng era muy fea. Ya había hecho los preparativos y se había escondido. Obviamente el mono estaba jugando con él y tratando de molestarlo. ¿De verdad crees que no puedo hacerte nada? De repente, Shen Feng dio un paso adelante, sosteniendo el cuchillo con ambas manos y acumulando fuerza. El dragón está enojado. Ajá. Este cuchillo era muy poderoso. La hoja fue arrastrada por el viento y golpeó directamente el hueco del árbol. Hacer clic. El árbol, tan grueso como un muslo, fue cortado en pedazos por Shen Feng. De repente, el árbol tembló y comenzó a caer. El mono se quedó horrorizado al ver caer el árbol y de inmediato saltó al árbol más cercano. Shen Feng sabía desde hacía mucho tiempo que saltaría hacia allí, porque ese era el árbol más cercano y el mono definitivamente saltaría allí cuando entrara en pánico. Después de que Shen Feng cortó el árbol, corrió inmediatamente hacia el árbol más cercano. Usó sus pies para pisar el árbol, pateó fuerte y saltó al aire. Sufrir la muerte. Shen Feng se encontró con el mono en el aire y, con la ayuda de su patada, hizo un movimiento hacia arriba y cortó al mono. Chirrido. El mono dejó escapar un grito agudo, su cara estaba llena de miedo y comenzó a entrar en pánico. Ajá. El cuchillo golpeó el abdomen del mono, tirándolo por el aire y provocando que se formara un charco de sangre. ¡Ay! El mono cayó pesadamente al suelo y soltó un rugido. De su cuerpo brotó sangre. Inmediatamente se levantó y trató de escapar. Llamar. Después de que Shen Feng aterrizó, inmediatamente corrió y pateó al mono. Esta patada alejó al mono, que voló varios metros y finalmente rodó varias veces por el suelo, chillando de nuevo. Intentó levantarse con todas sus fuerzas, pero estaba demasiado herido y solo pudo avanzar con dificultad en el suelo. Vamos a ponernos en camino. Shen Feng se acercó lentamente, levantó un cuchillo y lo limpió en su cuello, matándolo. Experiencia +1. Los puntos de experiencia flotaban de su cuerpo, y solo entonces se confirmó que estaba completamente muerto. 1 litro de agua mineral tela 1. De su cuerpo salían flotando suministros, todos ellos artículos de uso diario. Se podía conseguir más matando monstruos que abriendo cajas. Shen Feng guardó los suministros, regresó al auto, sacó el mapa y comenzó a buscar el siguiente punto marcado. Ya ha pasado 2 puntos marcados y quedan 4 puntos marcados. Aunque es imposible que el león aparezca en los puntos marcados el 100% del tiempo, los puntos marcados son los lugares donde aparece con mayor frecuencia. Estos puntos están conectados formando una línea, y el área encerrada es su zona de seguridad psicológica, que es el rango en el que está más familiarizado y es más activo.
La probabilidad de encontrarlo en este rango mejorará enormemente. La siguiente zona está junto a una piscina de agua. El punto marcado está dibujado en el borde de la piscina de agua. La distancia es un poco mayor, más que los dos puntos anteriores juntos. Sigue adelante. Caracalla. Shen Fen arrancó el coche y siguió conduciendo por la autopista. No quiso descansar, sino seguir trabajando. Porque la anciana de rojo le guardaba rencor y buscaría vengarse de él y de los aldeanos en cualquier momento. Necesitaba conseguir el arma lo antes posible y luego ir a buscar a la anciana de rojo para luchar a muerte. Cuanto más tarde, me temo que los nuevos aldeanos morirán y la anciana de rojo no le dará tiempo a desarrollarse. Si sabe que está creciendo, me temo que lo matará directamente. 12, 50 minutos, 10 segundos. Es hora de comer. Shen Fen miró la hora. Tenía un poco de hambre y decidió comer algo primero. Redujo la velocidad del auto al mínimo, luego le pidió a Li Chang'en un trozo de pescado que había guardado antes y también tomó un trozo de hielo para refrescarse. Un trozo de pescado del tamaño de una palma estaba firmemente cubierto por una capa de hielo, y el aire frío golpeó su cara. Comenzó a revisar la lista de síntesis para encontrar lo que podía sintetizar. Pescado más un huevo barra huevo de ave más 2 rebanadas de pan igual sándwich de pescado. Pescado más 500 mililitros de agua más recipiente igual deliciosa sopa de pescado. Shen Fen solo ha encontrado estos dos alimentos que se pueden sintetizar hasta ahora. Hagamos un sándwich. No le gusta beber sopa de pescado. Puso los huevos de pájaro y otros materiales que acababa de recoger en la columna de síntesis. Sándwich de pescado 2. Cogió el bocadillo y se lo metió en la boca. El sabor del bocadillo de pescado era diferente al del de jabalí. Tenía un gusto más a madera. Shen Fen decidió comer y ver si había alguna información útil en la sala de chat. Mi familia, soy el más rico. ¿Quién tiene un libro de habilidades? Intercambiaré armas con él. Maldita sea, abrí varias cajas seguidas y no quedaba ni un pelo. Ahora la tasa de obtención de cajas de madera es muy baja. Si quieres conseguir cosas buenas, tienes que encontrar una caja de nivel superior. El jefe Shen Fen es realmente un monstruo. Las 10 personas que encabezan la lista cambian constantemente, pero el jefe Shen Fen no es el único que se mantiene firme en el primer lugar. También descubrí que desde que se actualizó el juego, el segundo lugar de la lista ha cambiado varias veces y están compitiendo constantemente. TSK, el jefe Shen Fen debe estar matando monstruos como loco para ganar puntos. Shen Fen los vio hablando de la lista nuevamente y la abrió para revisarla. Efectivamente, a partir del segundo puesto, la clasificación ha ido cambiando. Varios jugadores han quedado fuera de los 10 primeros puestos de la lista. Se dio cuenta de que Chen Susu también quedó atrás y se ubicó en el 11º lugar de la lista. Parece que todos quieren colarse entre los 10 primeros de la lista. Solo así podrán obtener las recompensas que se actualizan cada mes. Además, los jugadores que entren en el top 10 de la lista tendrán un halo extra entre los jugadores, y todos están dispuestos a cooperar con los maestros. ¿Hay hermanos en el desierto? Hemos reunido a 5 personas en nuestro equipo del desierto y hemos encontrado un pueblo en el desierto. Es muy seguro pasar la noche allí. ¿Existe algo llamado pueblo? Jefe, por favor dígame dónde está el pueblo. No soporto dormir en la calle todos los días. 1. Salven a los niños. Familiares de la pradera, agréguenme como amigo, formemos un equipo y conquistemos la pradera juntos. La pradera está aquí. Después de que Shen Fen terminó de comer los 2 sándwiches de pescado, bebió un sorbo de agua y continuó su camino. Era por la tarde, el sol era especialmente abrasador y la temperatura fuera del coche era aterradoramente alta. Con el toldo y el enfriamiento de los cúbitos de hielo, la temperatura en el interior del coche era unos 10 grados más baja que en el exterior, y era especialmente fresco sentarse en el coche. No sé si podré encontrar a León esta vez. Shen Fen miró el mapa y vio que el lugar marcado era un pequeño estanque. El estanque era un lugar donde los animales solían reunirse y los animales definitivamente venían al estanque para beber agua, por lo que, en comparación con los 2 lugares anteriores, la probabilidad de encontrar un león seguía siendo muy alta. El camino estaba distorsionado por la alta temperatura, y si miras con atención, puedes ver vagamente la ola de calor. El coche viajó por la carretera durante 1 hora y media, y Shen Fen sacó el mapa y lo miró. Probablemente esté aquí. Basándose en su experiencia previa, calculó aproximadamente que si giraba desde aquí y conducía durante un rato, debería poder ver el estanque. Shen Fen giró el auto hacia la pradera y comenzó a ser cauteloso, porque la posibilidad de encontrarse con monstruos en la pradera era mayor que en la carretera. Condujo por la pradera durante media hora antes de ver la ubicación del estanque, que era ligeramente diferente de la ubicación estimada. Shen Fen condujo el automóvil hasta el borde del estanque, pero se sintió un poco confundido cuando se acercó al estanque. ¿Me equivoqué de camino? El estanque frente a él era muy pequeño, de solo 3 metros cuadrados. Sacó el mapa y lo comparó. El estanque dibujado en el mapa era más grande que el pequeño bosque que había antes. ¿Cómo es posible que ahora se haya vuelto tan pequeño? Shen Fen observó el suelo alrededor del estanque. El estanque estaba rodeado de tierra seca y no había pasto alrededor. ¿Podría ser que el estanque se haya secado? Comparó el mapa con el entorno que lo rodeaba. No había árboles alrededor del estanque en el mapa. Miró a su alrededor y, efectivamente, no había árboles. Parece que el punto de referencia del anciano Zan puede estar equivocado. Después de todo, es posible que él haya marcado este lugar hace unos años. Ahora el estanque se ha secado y él no lo sabe. El estanque estaba muy turbio y no se podía ver claramente el fondo del agua. Shen Fen sacó el cuchillo para cortar huesos y salió del auto. Tomó una piedra del suelo y la arrojó con fuerza al medio del agua. Plaf. Auge. La piedra cayó al agua con un chapoteo, y luego pareció golpear algo, produciendo un sonido. Shen Fen escuchó el sonido de la piedra golpeando algo, y su primera reacción fue que había algo debajo del agua, y muy probablemente era un cofre del tesoro. Tomó otra piedra y la arrojó a la posición anterior. Chapoteo. Auge. Efectivamente, lo escuché bien. Realmente hay algo en el agua. Iba a pescarlo. En este juego, el cofre del tesoro se podía colocar en cualquier lugar.
Shenfen no se metió en el agua de inmediato. Aunque era un estanque pequeño, era muy adecuado para que los monstruos hicieran emboscadas, y el estanque estaba muy turbio y era imposible ver lo que había en él. Si hubiera una emboscada de una criatura como un hombre pez, era muy probable que lo atacaran. Pisó el borde del agua. El barro que había en el borde del agua era pegajoso. Si pisaba el agua, probablemente se hundiría en el barro, lo que afectaría sus movimientos. Regresó al coche y sacó 2 tablas de madera del maletero. Tabla de madera más tabla de madera igual palo de madera largo. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Conseguí un palo largo de madera. Shenfen sostenía en la mano un palo de madera largo. Era diferente de los palos de madera que le habían dado al principio del juego. Era más largo y más fino. Tomó el palo largo de madera y lo miró. El palo de madera tenía 1 metro de largo y la longitud de su brazo podía alcanzar el centro de la piscina. Shenfen puso el palo de madera en el agua y lo pinchó 2 veces. Como era de esperar, pinchó un objeto duro. Don don. Golpeó el objeto con el palo de madera varias veces y calculó su tamaño. Era el mismo que el de un cofre del tesoro normal. Es un cofre del tesoro. Shenfen determinó que ese era el cofre del tesoro basándose en su experiencia. Puso el palo de madera debajo del cofre del tesoro y lo recogió con fuerza. Un cofre del tesoro de madera verde saltó del agua y cayó junto a la piscina. Es un cofre del tesoro verde. Su rostro mostraba mucha alegría. El cofre del tesoro de madera verde estaba a un nivel más alto que el cofre del tesoro de madera común. Había examinado la jerarquía de cofres del tesoro en la guía del juego. Los cofres del tesoro se dividen en cajas de madera, cajas de hierro y cajas de cobre. Las cajas están hechas de diferentes materiales y tienen niveles más altos, mientras que las cajas de hierro y cobre requieren llaves para abrirse. Las cajas de madera se dividen en niveles ordinarios y verdes, por lo que las cajas verdes son más raras. Silbido. De repente, una cosa cubierta de barro saltó del agua y corrió hacia Shenfen con la boca abierta. Se trata de un pez de gran tamaño cubierto de barro. El pez mide aproximadamente 1 metro de largo y el tamaño de su boca ocupa 1/3 de su cuerpo, con dientes afilados expuestos. Vaya, lo sabía. Desde que conoció al hombre pez en el agua la última vez, ha estado preparado para encontrarse con monstruos cuando se encuentre en piscinas similares. No tenía prisa y de repente ejerció fuerza y el palo de madera golpeó directamente la cabeza del pez. Plaf. El pez grande fue lanzado directamente al agua y recibió un golpe tan fuerte que vio estrellas. Shenfen inmediatamente presionó el fondo del agua con un palo largo de madera, sin darle oportunidad al pez de boca grande. El palo de madera se clavó en el fondo de barro, y la fuerza se debilitó por el barro. Después de ser arrojado al agua, el pez de boca grande se escondió rápidamente en el barro. Cuando vio que el palo se acercaba, lo mordió. Shenfen sacó el palo del fondo del agua y le mordió la parte superior. Buen chico, te escondes muy rápido. El pez de boca grande se escondió en el barro y se negó a salir. Era obvio que sabía que no era rival para Shenfen. Shenfen tenía dolor de cabeza. Estos monstruos que podían escapar con la ayuda del terreno eran los más difíciles de controlar. Mientras se escondieran en el terreno, si el monstruo no salía, sería difícil atraparlo. Cambió a un cuchillo para cortar huesos, sacudió sus manos varias veces y usó una garra de dragón para cortar el agua. Chapoteo. 3 cuchillos de luz cortaron directamente el agua y surgió una ola que dejó al descubierto temporalmente el fondo. Aprovechó el breve tiempo que tenía para echar un vistazo, pero no vio rastro alguno del pez. Parecía que se había sumergido por completo en el lodo, y parecía que el lodo era bastante profundo. ¿Qué tengo que hacer? Este pez no ha salido y no puedo esperar eternamente. Shenfen llegó al lugar donde se encontraba el cofre del tesoro verde con un cuchillo para cortar huesos y lo llevó al costado del vehículo. Planeaba abrir el cofre del tesoro primero. El cofre del tesoro verde tiene una hebilla que se puede abrir con fuerza. Agarró el cofre del tesoro con ambas manos, ejerció fuerza con ambas manos y el cofre del tesoro se abrió. 3 litros de gasolina normal. Cerveza embotellada, sintética, 4. Introducción. No beba y conduzca, no conduzca después de beber. ¿Cerveza? Este es un accesorio que nunca había visto antes, pero normalmente no bebe alcohol, por lo que no le resulta muy útil. Guardó los objetos y se puso de pie. No había movimiento en el agua. Parecía que el pez de boca grande no iba a salir. Shenfen comenzó a revisar la lista de síntesis, tratando de encontrar algún elemento útil. Cerveza embotellada más 500 mililitros de gasolina igual cóctel molotov explosivo. ¿Un cóctel molotov? Los ojos de Shenfen se iluminaron. Pensó que usando un cóctel molotov podría sacarlo. Cuando usó un palo de madera para probarlo antes, la profundidad del agua estaba cerca de su pantorrilla. Podría sacarlo asándolo con fuego. Simplemente hazlo, después de todo, no hay mejor manera por el momento. Puso la cerveza embotellada y otros materiales en la columna de síntesis y comenzó a sintetizar. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Obtenido cóctel molotov explosivo 2. Introducción. Un cóctel molotov muy peligroso que explota después de ser arrojado. TSK es realmente bueno y puede explotar sin munición. Shenfen tomó el cóctel molotov en su mano. La botella estaba mezclada con alcohol y gasolina, lo que parecía muy peligroso. Era muy peligroso ponerlo en el auto. Si ocurría una colisión, podría explotar directamente en el auto y, si no se tenía cuidado, el auto quedaría destruido y habría gente muerta. Pesó el cóctel molotov, apuntó a una piedra expuesta en la piscina y lo arrojó con fuerza. El cóctel molotov dibujó un arco en el aire y golpeó la piedra. Auge. En el momento en que el cóctel molotov impactó contra la piedra, explotó y el líquido de la botella se derramó sobre la superficie del agua. La explosión incendió el líquido al instante. Auge. En un instante, una explosión de fuego se elevó sobre la superficie del agua y el líquido flotó sobre la superficie del agua y continuó ardiendo. Las llamas saltaron hasta una altura de 1 metro y ardieron salvajemente en el agua. El vapor continuó saliendo del agua y el agua de la piscina se calentó rápidamente y comenzó a evaporarse continuamente. La gasolina continuó fluyendo a lo largo del agua hasta cubrir toda la piscina, y se inició un incendio voraz en toda la piscina.
Shen Fen, que estaba de pie junto a él, también sintió la intensa temperatura. Como el estanque estaba rodeado de barro seco y no había plantas, el barro seco formaba una zona de aislamiento natural y las llamas no podían atravesar el barro y quemar la pradera. No tenía que preocuparse por incendiar toda la pradera. Soplo. De repente, aparecieron varias burbujas en el agua y una gran cantidad de limo fue arrojado fuera del agua. Shen Fen frunció los labios. Parecía que el pez de boca grande había comenzado a verse afectado por la alta temperatura y comenzó a rociar barro en el agua, tratando de apagar las llamas. Soplo, soplo. Una gran cantidad de lodo seguía saliendo del agua, pero las llamas no parecían disminuir. ¿Ves cuánto tiempo puedes aguantar? Shen Fen sostenía el último cóctel molotov en su mano izquierda y un cuchillo para cortar huesos en su mano derecha. Si el pez de boca grande no soportaba la alta temperatura y saltaba fuera del agua, lo mataría con un cuchillo. Debido a que la densidad del petróleo es menor que la del agua, el petróleo flotará en la superficie del agua, aislando el agua, por lo que puede arder en la superficie del agua. Después de un tiempo, Shen Fen descubrió que la llama comenzó a hacerse más pequeña y el agua continuó absorbiendo el calor de la llama, y la llama comenzó a hacerse más pequeña. El pez de boca grande aún no tenía intención de salir, y parecía sentir que la llama comenzaba a debilitarse. Cogió el último cóctel molotov y lo arrojó a la piedra que estaba en el agua. Auge. El cóctel molotov impactó en la piedra y explotó nuevamente, y la llama que había comenzado a debilitarse volvió a elevarse. La llama volvió a cubrir la piscina, y después de la quema de hace un momento, el agua de la piscina se había evaporado un poco. A ver si puedes salir esta vez. Shen Fen miró fijamente la superficie del agua, listo para dar la bienvenida al pez de boca grande que saltaba fuera del agua en cualquier momento. De repente, el agua empezó a agitarse y el cieno siguió subiendo. El pez de boca grande ya no podía soportar la alta temperatura. Buena oportunidad. Inmediatamente recogió el palo largo del suelo y lo clavó con fuerza en el lugar donde se agitaba el agua. El palo largo atravesó instantáneamente el fondo del agua y un toque carnoso vino desde la parte superior. Lo apuñalé. Shen Fen no se detuvo, sino que siguió clavando la aguja en el agua. Sintió que había clavado varias veces la aguja al pez de boca grande. El agua dejó de agitarse y mucha sangre empezó a flotar desde el fondo. El pez de boca grande se zambulló nuevamente en el barro. Shen Fen le hizo varios agujeros en el cuerpo. La temperatura alta y constante del agua hizo que sus heridas ardieran de dolor. Se estima que las heridas se asarán en un rato. Shen Fen tomó un cuchillo para cortar huesos y miró la superficie del agua. Sintió que el pez estaba a punto de rendirse. De repente, en el agua empezaron a aparecer muchas burbujas y el pez de boca grande saltó de entre las llamas. Ya no lo soportó más. Garra de dragón. La hoja vibró varias veces de arriba a abajo y 3 luces de cuchillo cortaron directamente al pez de boca grande. Silbido. En el pez de boca grande aparecieron 3 marcas de cuchillo y su cuerpo salió volando del agua y golpeó el suelo. Este movimiento casi lo partió en 3 partes. Experiencia +1. Los puntos de experiencia salieron flotando de su cuerpo y murió por completo. Los suministros salieron flotando de su cuerpo. Pez. Shen Fen caminó directamente hacia allí. Al lado del cuerpo del pez de boca grande, había 2 peces de color marrón rojizo, clavados en el suelo con 2 raíces de madera, y de ellos emanaba una fragancia. Carpa herbívora a la parrilla 2. Introducción. Pescado a la parrilla aromático. De hecho, aparecieron 2 pescados a la parrilla. Es la primera vez que lo veo. Shen Fen tomó el pescado a la parrilla en su mano, humeante, y desprendió una fragancia. La cena de esta noche está decidida. Shen Fen llevó el pescado asado al auto y decidió comerlo esa noche. Las llamas han comenzado a disminuir y pronto se extinguirán. El agua del estanque se ha evaporado mucho. Si no llueve, probablemente se secará por completo en los próximos días. No había señales de un león en esa marca. Sacó el mapa y lo miró con atención. Quedaban 3 marcas. La más cercana no estaba lejos de allí, y las otras 2 estaban en la pradera al otro lado de la carretera, muy lejos. Caracola. Shen Fen arrancó el coche y se puso en marcha. Su intención era encontrar la siguiente marca antes de que oscureciera. Media hora después, el coche volvió a la carretera y continuó avanzando por la carretera. La siguiente marca, sigue por la carretera y luego gira hacia el prado, puedes verla, la nueva marca está debajo de un gran árbol. 15, 32 minutos, 20 segundos. Miró la hora. Pronto anochecería. La pradera se volvería cada vez más aterradora por la noche. Con la experiencia anterior, nunca más quiso entrar en la pradera por la noche. Era demasiado peligroso. 16, 15 minutos, 20 segundos. El vehículo recorrió la carretera durante unos 40 minutos y encontró un nuevo punto de referencia. El punto de referencia estaba debajo de un gran árbol, a solo unas decenas de metros de la carretera. Afortunadamente no está en la pradera. Estaba a punto de anochecer. Si se adentraba precipitadamente en las profundidades de la pradera, algo terrible sucedería. Podía ver el entorno que rodeaba al gran árbol en la carretera. No había señales de leones alrededor del gran árbol. Entra y echa un vistazo. Shen Fen condujo el coche hacia la pradera y pronto llegó al lado de un gran árbol. Era un árbol muy viejo. El tronco era más grande que su coche y las hojas eran muy densas. De repente descubrió que había varios arañazos en el tronco del gran árbol, y los arañazos penetraban profundamente en el tronco. También había señales de cortes alrededor de los rasguños. 2 criaturas diferentes lucharon aquí. Parece que aquí se han peleado algunos animales, pero no ha sido recientemente. No hay tronco nuevo en los arañazos y el árbol ha empezado a repararlos poco a poco. Shen Fen también encontró mucha sangre debajo del árbol, que se había secado y se había vuelto rojo oscuro. Tal vez ocurrió hace unos meses. Esta es la pista más reciente. Es posible que los leones pelearan aquí. Miró los arañazos en el árbol. Aunque esta es la pista más reciente, todavía no hay rastro del león aquí. Shen Fen miró alrededor del gran árbol y planeó abandonar la pradera primero, porque ya casi estaba anocheciendo y sería más peligroso quedarse allí. Arrancó el coche, se alejó del árbol y regresó a la carretera.
Sacó el mapa y había pasado 3 puntos marcados desde la mañana, pero todavía no encontró rastro del león. Ve a ver los 2 últimos marcadores mañana. Los 2 últimos puntos marcadores están en lo profundo de la pradera del otro lado, muy lejos de aquí. Todavía no es demasiado temprano, así que vendré aquí hoy y encontraré un lugar para descansar bien. Shen Fen decidió buscar un lugar para descansar. Después de todo, era demasiado tarde para regresar a la aldea. Podría ser atacado por la anciana de rojo en el camino de regreso a la aldea. No estaba absolutamente seguro de derrotar a la anciana de rojo ahora, por lo que se apresuró a viajar por las praderas puede ser peligroso. Continuó conduciendo por la carretera, acercándose a los 2 últimos puntos marcados. Aunque no podía llegar esa noche, podía caminar un poco a la vez y buscar un lugar para descansar esa noche. El sol se pone poco a poco, la sombra del vehículo en la carretera se alarga y el entorno se tiñe de dorado. El sol solo asomaba la mitad de su cabeza en la carretera y el cielo se oscureció poco a poco. 17:58 minutos, 10 segundos. Está oscureciendo, comamos primero. Shen Fen detuvo el auto y decidió cenar primero. Buscó durante un rato en la lista de síntesis, pero realmente no sabía qué comer. Shen Fen decidió no preocuparse más y directamente preparó una crema de huevo usando huevos y agua. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Consigue natillas de huevo. Sacó sus palillos, el pan y el plátano y empezó a comer. Como de costumbre, también abrió la sala de chat. ¿Qué día es hoy? ¿Quién sabe? De todos modos, la maldita noche llegará en 5 días. Maldita sea, me da miedo cuando hablas de noche sangrienta. No sirve de nada tener miedo, tarde o temprano tendrás que afrontarlo. Creo que la mejor manera es que los jugadores de varias regiones comiencen a formar equipos, para que la tasa de supervivencia sea mayor. Wang Ziyu en la zona de pastizales, no dejes que te atrape y robe mis suministros mientras duermo. Te voy a matar. Wang Ziyu en la zona de pastizales, no dejes que te atrape y robe mis suministros mientras duermo. Te voy a matar. Wang Ziyu en la zona de pastizales, no dejes que te atrape y robe mis suministros mientras duermo. Te voy a matar. Maldita sea, ¿existe tal persona? Atención, jugadores en la zona de pastizales. Si ven a este mentiroso, recuerden enviarme un mensaje privado y serán recompensados. Si pueden ayudarme a atraparlo, serán recompensados generosamente. Cuando Shen Fen vio que se enviaban varios mensajes uno tras otro, dejó de comer y se sobresaltó un poco. No esperaba que alguien fuera engañado al formar un equipo e incluso robara suministros. TSK, este mentiroso es de la misma zona que yo. Shen Fen memorizó este nombre y tendrá cuidado si lo encuentra en el futuro. Después de todo, en este mundo, sin restricciones legales ni morales, es posible que los jugadores hagan cualquier cosa escandalosa. En este mundo, todos comienzan desde cero y las personas que llegan a este mundo son muy diversas. No sabes cuál era su identidad en sus vidas anteriores. Nunca sabes si tus compañeros de equipo eran fugitivos o buenos ciudadanos en sus vidas anteriores. Es solo que ahora los jugadores no se reúnen en grandes cantidades y no es tan fácil que ocurran incidentes violentos. Tomó la crema de huevo del bol y empezó a masticar el último trozo de pan. En ese momento ya estaba medio oscuro y el paisaje circundante comenzó a tornarse sombrío. ¡Guau! Una ráfaga de viento frío sopló y le hizo sentir un poco de frío. Algo anda mal. Shen Fen se metió el pan en la boca, tomó inmediatamente el cuchillo de carnicero y estuvo atento al entorno que lo rodeaba. Se oyó un ruido como de roce contra el suelo. Salió del coche con el cuchillo para cortar huesos y centró toda su atención en su entorno. Sí, un rugido bajo vino desde atrás. Shen Fen inmediatamente se dio la vuelta y empujó su espada hacia adelante. 2 figuras humanoides se acercaron lentamente desde la oscuridad. Frunció el ceño y miró fijamente hacia adelante, y las figuras humanoides emergieron gradualmente. Eran 2 personas vestidas como aldeanos, un hombre y una mujer. Vestían ropas harapientas, sus cuerpos estaban pálidos, tenían los ojos en blanco y tenían 2 colmillos en la boca. ¿Zombie? Shen Fen apretó el cuchillo en su mano, usó su fuerza al instante y corrió. La hoja se movió de arriba a abajo, la hoja vibró varias veces y las 3 hojas de luz golpearon al zombie más cercano. Garra de dragón. Sonoro. El cuchillo para cortar huesos golpeó al zombie, una textura similar al hierro salió de su mano y el zombie voló hacia atrás. ¿Tan difícil? Shen Fen sacudió su brazo entumecido. Otro zombie vio esto y saltó directamente hacia él. Shen Fen atacó con su espada, y el zombie golpeó la espada, pero aún era igual de dura. Usó toda su fuerza para sacudirse al zombie, luego usó su pie derecho para torcer su cintura y caderas, y pateó al zombie con sus piernas. El zombie voló directamente y cayó al suelo. Su pie derecho estaba ligeramente entumecido por el impacto. Los 2 zombies se levantaron del suelo tambaleándose, aparentemente ilesos. ¿No puedes golpear? Shen Fen sintió un ligero dolor de cabeza. El cuchillo no dejó marcas en ellos y su cuerpo estaba rígido. Sus pies seguían moviéndose, manteniendo la distancia de los zombies y pensando en cómo lidiar con ellos. Sí. 2 zombies saltaron directamente hacia él. Shen Fen dio un paso atrás, ejerció toda su fuerza y cortó el cuello del zombie. Sonido metálico. El cuchillo cortador de huesos cortó el cuello del zombie más cercano, y luego Shen Fen levantó su pie derecho nuevamente y lo pateó directamente. El zombie fue expulsado y golpeó al zombie por detrás. Parece ser efectivo. Shen Fen notó que el cuello del zombie quedó marcado después de ser cortado. Aunque no resultó herido, finalmente fue efectivo. Parece que la defensa del cuello es más débil que la del cuerpo. Si un cuchillo no funciona, prueba con varios más. Se dirigió hacia el costado del zombie y le cortó el cuello. El zombie estaba a punto de levantarse del suelo, cuando recibió un fuerte golpe en el cuello y volvió a caer. Muere por mí. Sonido metálico. Sonido metálico. Los 2 zombies eran demasiado lentos y Shen Fen los derribó justo cuando estaban a punto de levantarse. Del cuchillo salieron chispas. A medida que el número de golpes aumentaba, el cuello del zombie se iba agrietando gradualmente. Aunque seas indestructible no puedes seguir golpeándome.
Shen Feng sudaba profusamente, su respiración se volvió difícil, sus nudillos temblaban y le dolían, e incluso sus músculos estaban un poco adoloridos. De repente, un zombi aprovechó la oportunidad y abrió la boca para morderle el brazo. Shen Feng rápidamente se convirtió en una sombra negra y flotó hacia un lado, evitando el ataque. Esta vez consumió más energía. Jadeaba, su pecho subía y bajaba, y levantó el brazo para limpiarse el sudor de las comisuras de los ojos. Los cuellos de los dos zombies estaban partidos por la mitad, pero sus cabezas todavía estaban firmemente unidas a ellos, sin intención de caerse. Aunque los cuellos de los dos zombies habían sido abiertos con un gran agujero, no fluía sangre de la herida y los músculos restantes sostenían firmemente los cuellos. ¡Ah! Los dos zombies rugieron, abrieron mucho la boca y se abalanzaron sobre Shen Feng. Shen Feng sostuvo con fuerza el cuchillo para cortar huesos y usó ambas manos para cortar nuevamente el cuello del zombi más cercano. Rugido de dragón. El cuchillo para cortar huesos fue envuelto en una ráfaga de viento, y el viento se mezcló con un rugido de dragón, cortando el cuello del zombi. El zombi se asustó por el rugido del dragón y se detuvo un momento. La hoja volvió a cortar la herida y la herida se abrió de nuevo. En ese momento, quedaba poca carne y sangre en el cuello. Después de que Shen Feng logró apuñalar con un cuchillo, inmediatamente guardó el cuchillo y se retiró para evitar a otro zombi. Se inclinó ligeramente hacia atrás y cortó con un cuchillo al zombi que corría hacia él, y la hoja volvió a cortarle el cuello. Shen Feng no era codicioso. Inmediatamente se retiró tras un cuchillo para evitar que el zombi que estaba detrás lo atacara. Después de unos cuantos golpes, solo quedó un poco de carne en los cuellos de los dos zombies, pero sus cabezas aún no se cayeron. Abrió los ojos de par en par, pensando que era indignante. ¿No morían ni siquiera después de ser picados de esa manera? Shen Feng ahora sentía que su fuerza física estaba un poco agotada. Respiraba con dificultad y sus manos comenzaron a temblar. ¡Ah! Los dos zombies rugieron de nuevo, como si quisieran comerse a Shen Feng, y se lanzaron de frente al mismo tiempo. Shen Feng no los esquivó, observando sus movimientos, buscando sus defectos. Sus ojos se agudizaron en un instante y vio todos los movimientos de los dos zombies. Sacudió las manos, cortó la hoja horizontalmente y usó una garra de dragón. 3 cuchillos ligeros eran rápidos y feroces, y cortaban directamente en sus cuellos. Sonido metálico. Las dos cabezas volaron directamente hacia arriba. Aunque los dos zombies perdieron la cabeza, no dejaron de correr hacia Shen Feng. Deslizamiento rápido. Shen Feng usó toda su fuerza para usar sus habilidades, convirtiéndose en una sombra negra y deslizándose hacia un lado. El zombie falló y cayó al suelo para no volver a levantarse. Experiencia más 1. Experiencia más 1. Shen Feng apoyó el cuchillo en el suelo, se inclinó y el sudor goteó de su cuerpo hacia la carretera. Respiraba rápidamente, atreviéndose solo a coger un poco de aire cada vez, porque cada vez que respiraba profundamente ahora le dolía el pecho. Aunque no respiraba profundamente, cada vez que inhalaba y exhalaba, le causaba un poco de dolor. Shen Feng se quedó allí de pie y descansó un rato. Ahora se sentía mejor y respirar no le resultaba tan doloroso. Sacudió los brazos y caminó hacia el lugar donde cayó el zombi. El cadáver del zombi había desaparecido y algunos suministros quedaron allí. Repuestos para autos 3. 1 litro de agua pura, sintética. Hierba activadora de la sangre, sintética, 2. Introducción. Muela y aplique externamente para promover la circulación sanguínea y eliminar la éstasis sanguínea. Hierba que activa la sangre. Shen Feng jadeó y recogió los suministros del suelo. La hierba activadora de la sangre era tan larga como un brazo, de color rojo oscuro y olía un poco a café. Esto es algo bueno, ideal para curar lesiones musculares. Después de la batalla de hace un momento, sintió que muchos de sus músculos se habían tensado. Aunque se recuperarían en unos días, eso afectaría a la batalla. Si se encontraba con un monstruo poderoso, sería difícil lidiar con él si su condición física no estaba en su mejor momento. No sé qué puede sintetizar esta hierba activadora de la sangre. Shen Feng volvió a colocar el agua purificada y las piezas del automóvil en el automóvil y comenzó a revisar la lista de síntesis. Hierba activadora de la sangre más 200 mililitros de agua más envase igual ungüento analgésico activador de la sangre. Realmente se puede sintetizar en cosas buenas. Los ojos de Shen Feng se iluminaron. Estos elementos curativos son muy valiosos en este mundo, porque todos los días se libran diferentes batallas. Sin suficientes suministros curativos, es difícil que los cuerpos de las personas comunes persistan en batallas de alta intensidad. Sacó una botella de agua mineral del coche y decidió utilizarla como recipiente. Echó 400 mililitros de agua en la botella. Luego, coloque 2 hierbas activadoras de la sangre y una botella de agua purificada de 400 mililitros en la columna de síntesis. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Consigue la crema para la circulación sanguínea y el alivio del dolor. Crema para la circulación sanguínea y el alivio del dolor. Introducción. Tiene efectos de promover la circulación sanguínea y aliviar el dolor, relajar los músculos y desbloquear los meridianos. Se utiliza principalmente para tratar el dolor muscular y óseo, la parálisis muscular, el flujo del núcleo de flema y el dolor articular. Una botella de agua mineral puede contener 600 mililitros de agua. Miró la botella llena de crema para la circulación y el alivio del dolor en su mano y se sintió muy aliviado. Esta botella grande le bastó para usarla durante mucho tiempo. Shen Feng regresó al auto y se quitó la armadura de escamas de pescado. Abrió la tapa de la botella y un olor a aceite de viento lo golpeó en la cara, tan picante que rápidamente cerró los ojos. Dentro había un líquido viscoso de color verde. Echó un poco de líquido en la mano y se lo aplicó en los músculos del brazo. Una sensación de ardor le venía del brazo, similar a la sensación del aceite de viento. Luego lo aplicó sobre todos sus músculos y sintió todo su cuerpo caliente. Silbido. Sentía calor en todo el cuerpo y respiró aire fresco. Se sentó en el auto y soportó el dolor ardiente. Después de un rato, el dolor desapareció gradualmente. Sintió que sus músculos se recuperaban poco a poco. Había consumido hasta la cuarta parte de un frasco de pomada para la circulación y el alivio del dolor. Tapó el frasco y lo colocó en el asiento del pasajero.
20 minutos, 10 segundos. Shen Fen miró la hora. Después de dar vueltas en la cama, ya eran las 8 de la noche. Era hora de buscar un lugar para dormir. Caracol. El coche arrancó en la oscuridad y empezó a moverse por la carretera. Shen Fen sacó el último plátano, lo peló y empezó a comer. Acababa de consumir demasiada energía, por lo que necesitaba reponerla a tiempo. El coche siguió por la carretera durante un rato y se detuvo debajo de un árbol que había enfrente. El árbol estaba apoyado contra el costado del camino, no era ni demasiado grande ni demasiado pequeño, justo el tamaño adecuado para servir de refugio. Hagámoslo aquí. Shen Fen observó los alrededores, sacó un cuchillo para cortar huesos y salió del auto. Caminó alrededor y confirmó que era seguro, luego sacó una cerca portátil del maletero. El coche estaba rodeado por una valla para garantizar cierta seguridad. Los monstruos deben romper la valla primero si quieren atacar el coche. Primero debes atacar al seguidor que se burla. Después de que Shen Fen rodeó el auto, se quedó en el lugar y realizó ejercicios de estiramiento. El estiramiento después del ejercicio puede relajar los músculos y aumentar la eficiencia de la recuperación muscular. Además, estaba muy emocionado después de la batalla de ese momento, no tenía sueño en absoluto y no podía dormir. Después de estirar todos los músculos de su cuerpo, grandes y pequeños, se sintió mucho más relajado. No puedo dormir, vamos a la sala de chat. Shen Fen decidió ir primero a la sala de chat para ver de qué estaban hablando los estúpidos internautas. Hoy mientras pescaba caí accidentalmente al mar y casi me come un pez monstruo, wow. Hermano, ¿tú también eres de la costa? Formemos un equipo. Lamentablemente, hoy me han perseguido monstruos durante todo el día. Afortunadamente, el coche corre rápido. Jaja, déjame enseñarte un pequeño truco. Clavar una tabla de madera al auto puede agregarle una capa de protección. Talento. Shen Fen yacía en el auto, con los párpados pesados, y se quedó dormido. La noche pasó rápidamente y no ocurrió nada peligroso durante la noche. El sol brillaba oblicuamente sobre la ventanilla del coche. Shen Fen abrió los ojos, estiró la cintura y miró a su alrededor. No parece haber ningún ataque. Bostezó y miró la valla que lo rodeaba. 20 minutos, 10 segundos. Otro día de acostarse temprano y levantarse temprano. Shen Fen salió del auto, se estiró con fuerza y estiró sus músculos. Planeaba hacer ejercicio temprano para acelerar el flujo sanguíneo en todo su cuerpo. Ha pasado una hora. Esta vez solo hice un poco de ejercicio y la intensidad del mismo no fue alta. Shen Fen abrió la lista de síntesis y buscó lo que había comido esa mañana. Huevo más 100 g de harina más 100 mililitros de agua más 5 g de sal igual bizcocho de huevo. Solo cómelo. Rápidamente colocó los suministros en la ranura de síntesis y comenzó a sintetizar. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Obtener panqueque de huevo 2. En sus manos aparecieron dos panqueques de huevo más grandes que su cara, y los panqueques de huevo dorados estaban fragantes. Shen Fen sacó el agua, se apoyó en el auto, comenzó a preparar el desayuno y abrió la sala de chat al mismo tiempo. El pájaro madrugador atrapa el gusano. Seguramente hay gente que aún no se ha levantado. Los que se levantan temprano son devorados por monstruos. Me rendí. Los mosquitos entraron en el coche y me picaron toda la noche. Quien tenga comida, le cambiaré agua. Shen Fen terminó el panqueque de huevo que tenía en la mano en 3 pasadas. Vertió un poco de agua y se limpió la boca con ella. Hoy tenía que comprobar los 2 puntos de referencia restantes. Como los 2 últimos puntos de referencia estaban muy lejos de su posición, decidió empezar temprano. Fue al maletero, sacó la aceitera, llenó el coche de aceite y regresó a la cabina. Caracalla. El coche circula por la carretera y por delante de la carretera sale el sol. El coche se pone en marcha de cara al sol naciente. Esta vez el viaje fue muy largo. Shen Fen parecía aburrido y condujo. 30 minutos, 20 segundos. Miró la hora y vio que llevaba varias horas conduciendo por la autopista. Abrió el mapa y lo consultó. Aún estaba a medio camino de su destino. Tan cansado. Shen Fen sacudió su brazo y, de repente, vio un cofre del tesoro de madera al costado del camino. Detuvo el coche, sacó el cuchillo para cortar huesos, miró a su alrededor y se acercó. Estallido. Hacer clic. Cuando se abrió la caja, no había nada dentro. Shen Fen parecía tranquilo. Estaba acostumbrado a vaciar cajas. Abrió la caja y sacó las tablas de madera. Tabla de madera 4. Subió de nuevo al coche y este arrancó de nuevo. 20 minutos, 10 segundos. Después de conducir durante 3 horas, Shen Fen estacionó el auto al costado de la carretera. Parece que esto es todo. Sacó el mapa y lo comparó con el terreno de allí. Siempre que girara hacia la pradera de la derecha, sería el último punto marcado. Tras confirmarlo por última vez, volvió a poner en marcha el coche y giró hacia la pradera. El primer punto de señalización más cercano se encuentra en lo profundo de la pradera, donde hay un pequeño arroyo. Después de que Shen Fen avanzó por la pradera durante un largo tiempo, finalmente vio el arroyo frente a él. Era un arroyo de apenas 1 metro de ancho. El caudal del agua no era rápido. El fondo del agua estaba cubierto de piedras, y las piedras separaban los prados de ambos lados. Un caballo de color marrón estaba bebiendo agua con la cabeza agachada. Al ver que se acercaba un vehículo, relinchó y salió corriendo inmediatamente. Shen Fen condujo el automóvil hasta el borde del arroyo, sacó el cuchillo para cortar huesos y salió del automóvil. El arroyo era muy largo, sin un final a la vista, y no podía estar seguro de si esa era la ubicación del punto marcado. No se encontraron rastros alrededor. Bloqueó el sol con las manos y miró a su alrededor. Había algunos caballos que lo miraban a lo lejos, pero no se encontró rastro del león. Shen Fen bajó la cabeza y miró el arroyo. El agua era cristalina. Recogió el agua con las manos y se lavó la cara. Sacó el cuenco y los palillos del coche y también los lavó. De repente, el arroyo que fluía se tiñó de rojo. Es sangre. Miró más de cerca y vio que había mucha sangre mezclada en el arroyo. Vaya a lo largo del arroyo y eche un vistazo. Shen Fen regresó al auto y condujo en dirección al arroyo. Cuanto más conduzcas, más sangre fluirá.
Con una mirada solemne en su rostro, colocó el cuchillo de carnicero en un lugar donde pudiera alcanzarlo en cualquier momento, listo para luchar en cualquier momento. Después de un rato, había una figura oscura tendida junto al arroyo, frente al mismo. Era el cadáver de un bisonte, sobre el cual se encontraban un buitre y varias hienas, que se lo comieron y le arrancaron los órganos internos. Lo dije. Shen Fen tocó la bocina con fuerza. Las hienas y los buitres se sobresaltaron con el sonido de la bocina y todos huyeron. El buitre voló hacia un árbol y las hienas se alejaron y deambularon en el mismo lugar. Todos miraban fijamente el vehículo de Shen Fen. Shen Fen condujo el vehículo hasta el cadáver del bisonte. No prestó mucha atención a las hienas que lo rodeaban. Seguían siendo animales salvajes comunes y no representaban una gran amenaza para él. Este bisonte tiene un gran agujero en el cuello. Debe haber sido mordido hasta la muerte. La carne de su cuerpo está básicamente ahuecada. También le falta una pata y tiene varios cortes enormes en la espalda. Las hienas y los buitres en ese momento simplemente estaban devorando los cadáveres restantes. El corazón de Shen Fen empezó a latir con fuerza. Tenía el presentimiento de que quien había matado al bisonte era probablemente el león que estaba buscando. Sacó el cuchillo para cortar huesos y salió del coche, observando con más atención el cadáver del bisonte. Shen Fen notó que había algunos pelos blancos colgando de los cuernos del bisonte. Los retorció con las manos. Los pelos eran más largos que sus palmas y le parecían muy familiares. Entrecerró los ojos. Lo más probable es que fuera el león el que mató a la vaca. Hay manchas de sangre. Shen Fen vio que había mucha sangre goteando en el césped circundante. Las manchas de sangre goteaban sobre la hierba y dejaban un rastro. Había mucha hierba alrededor de las huellas que estaban dobladas, y había algunas manchas de sangre en la hierba doblada. Se apresuró a volver al coche y sacó el mapa. La dirección de las manchas de sangre parecía apuntar al último punto marcado. Seguramente lo era. Guardó el mapa, volvió a poner en marcha el coche y este avanzó lentamente sobre las manchas de sangre. Después de ver a Shen Fen irse, las hienas y los buitres inmediatamente se abalanzaron sobre el cadáver del bisonte y comenzaron a comérselo. Shen Fen miró fijamente al suelo. Cuanto más caminaba, menos sangre había. Parecía que la sangre se estaba secando poco a poco. Necesitaba concentrarse. Poco a poco la sangre fue disminuyendo hasta que finalmente ya no se pudo ver la sangre en el suelo. La pista se interrumpió. Detuvo el coche, se frotó los ojos y confirmó que no había sangre en el suelo. Sacó el mapa y lo comparó. La última marca estaba junto a una pequeña colina. Si encontraba esa colina, podría encontrar al león. El corazón de Shen Fen latía más rápido y sus palmas comenzaron a sudar levemente. Podía sentir que el león debía ser muy fuerte. Un animal que pudiera vivir en esta pradera durante más de 10 años debía ser más fuerte que los monstruos comunes. Estaba pensando en contramedidas mientras avanzaba. Chico, Shen Fen tenía un poco de hambre. Ya era la 1 de la tarde y aún no había almorzado. De repente recordó un alimento que era perfecto para la situación actual. Esos fideos con sopa de carne estaban deliciosos. Después de comerlos, pudo aumentar su fuerza en 2 puntos en 2 horas. En las circunstancias actuales, comérselo era la mejor opción, porque el león no era lo suficientemente fuerte y podría sufrir una gran pérdida sin la preparación suficiente. Inmediatamente comenzó a mirar la lista de síntesis y encontró los deliciosos fideos de sopa de carne anteriores. 300 mililitros de agua más 200 g de harina más carne de jabalí secada al aire más recipiente igual deliciosos fideos de sopa de carne. Pronto encontró la lista de síntesis de fideos para sopa de carne. Justo le quedaba el último trozo de carne de jabalí secada al aire, por lo que inmediatamente puso los materiales en la lista de síntesis. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Consiga unos deliciosos fideos con sopa de carne. Deliciosos fideos con sopa de carne. Introducción. Con solo oler el sabor se puede hacer agua a la boca. Después de comerlo, ganarás fuerza más 2 en 2 horas. Un tazón de fideos calientes apareció en su mano y el aroma aún era fragante, pero no tuvo tiempo de disfrutar la comida ahora. Comió este tazón de fideos para obtener los 2 puntos de bonificación de fuerza. Shen Fen sacó unos palillos, los sopló y se puso directamente los fideos calientes en la boca con los palillos. Como tenía que luchar pronto, tenía que controlar la cantidad de comida que comía y no podía comer demasiado. Mientras apareciera el estado de fuerza más 2, dejaría de comer. Sorber. Shen Fen se llevó la carne y los fideos a la boca. Cuando terminó la carne en el cuenco, de repente se sintió lleno de fuerza en un instante. Aquí. Fuerza. 7, 2. Sintió que sus músculos comenzaron a hincharse y la fuerza surgió de su cuerpo, y su cuerpo estaba un poco caliente. Shen Fen apretó las palmas de las manos con fuerza para sentir el aumento de fuerza. Todavía quedaba más de la mitad de los fideos en el tazón, y él solo comió un poco y dejó el tazón. Si comes demasiado, sentirás dolor de estómago durante la batalla, lo que tendrá un impacto fatal. Shen Fen guardó el cuenco y salió del coche. Caminó alrededor del coche y comenzó a estirar los músculos. Quería calentar todas las partes de su cuerpo y ponerlo en óptimas condiciones. Ya casi terminó, vamos. Shen Fen sintió que casi había terminado, era hora de irse, regresó al auto y se puso la armadura de escamas de pescado. Cara. Los ojos de Shen Fen eran agudos, miraban al frente y una gran cantidad de aura asesina emergió de su cuerpo. El sol brillaba sobre la hierba y la temperatura escandalosamente alta distorsionaba la escena que tenía delante. Al cabo de un rato, apareció una colina frente a él. Estamos aquí. Shen Fen detuvo el coche a unas decenas de metros de la colina. Era una pequeña colina de solo una docena de metros de altura, y había algunos árboles al lado de la colina. Había una cueva en la ladera de la montaña. Dentro de la cueva reinaba la oscuridad total y no se podía ver nada con claridad. Había mucho olor a sangre saliendo de la cueva. Incluso en el caluroso verano, se podía sentir el horror sombrío que provenía de la cueva. Rugido. Un rugido ensordecedor salió de la cueva, y el rugido resonó por toda la pradera, simbolizando que era el Señor Supremo de la pradera.
La hiena que estaba royendo al búfalo a lo lejos estaba tan asustada que se tumbó en el suelo y tembló después de escuchar el sonido, y el buitre también bajó la cabeza y no se atrevió a moverse. Las criaturas de la cueva parecieron sentir la presencia de Shen Fen y el rugido pareció advertirle que no se acercara. Shen Fen también se sobresaltó por el rugido repentino, pero no tuvo miedo, porque temía no poder resolver el problema, hizo todo lo posible por calmarse. El valiente gana cuando dos se encuentran en un camino estrecho. Cerveza embotellada más 500 mililitros de gasolina igual cóctel molotov explosivo. Sacó una botella de cerveza del coche y sintetizó un cóctel molotov explosivo. Obtén un cóctel molotov explosivo 2. Introducción. Un cóctel molotov muy peligroso que explotará después de ser arrojado. Shen Fen salió del coche con un cuchillo para cortar huesos y un cóctel molotov. Levantó el cóctel molotov y ejerció fuerza sobre su brazo. Después de fortalecer su fuerza, pudo arrojar fácilmente el cóctel molotov. Los dos cócteles molotov giraron rápidamente y luego se estrellaron directamente en la cueva. Auge. El cóctel molotov explotó en la cueva y se produjo una explosión de fuego que cubrió instantáneamente la cueva. Rugido. Se escuchó otro rugido atronador. Una figura blanca salió de entre las llamas. Era un león cubierto de pelo blanco, y su pelo ardía. El león blanco era un poco más pequeño que un automóvil y tenía a la vista dos colmillos enormes, tan largos como su brazo entero. Solo ver ese cuerpo hacía temblar a la gente. Lo más importante es que es un león ciego, lo que significa que ese es el objetivo de esta misión. Shen Fen sostuvo su espada frente a él y la miró fijamente, sin mostrar ningún rastro de miedo. En este caso, cualquier pensamiento adicional era innecesario. Rugido. Un grupo de sombras blancas corrió hacia Shen Fen. Matar. Shen Fen no retrocedió, sino que ejerció fuerza con sus pies y se precipitó, cortando la espada de arriba a abajo. Rugido de dragón. Un rugido de dragón salió de su cuerpo, sorprendiendo ligeramente al león blanco. Sonido metálico. La hoja golpeó los enormes colmillos del león blanco y un fuerte impacto salió de su mano. Las venas de su mano se hincharon y su brazo resultó herido. El poder era tan fuerte, su fuerza era de al menos 10 puntos, incluso con la bonificación de la mejora de fuerza, todavía se sentía agotado. Ahora tenía 9 puntos de fuerza, y el poder que traía el enorme cuerpo era inimaginable. Un ojo enorme estaba justo frente a él, y el león abrió sus garras y lo atacó a una velocidad muy rápida. Deslizamiento rápido. Shen Fen inmediatamente se convirtió en una sombra y flotó hacia la izquierda, esquivando el ataque. Garra de dragón. Después de emerger de la sombra, estaba en el lado izquierdo del león, e inmediatamente utilizó un movimiento de garra de dragón. 3 luces de cuchillo cortaron directamente el lado izquierdo del león blanco, dejando 3 marcas de sangre en él, y la sangre fluyó directamente. Rugido. El león rugió, tenía un ojo rojo e inmediatamente giró la cabeza y se abalanzó sobre Shen Fen. Shen Fen no lo esquivó, sino que fue directo hacia arriba y lo cortó en la frente con todas sus fuerzas. Furia de dragón. Este cuchillo era extremadamente poderoso y feroz, cortaba directamente en su cara y la hoja incluso le arañó los ojos. Shen Fen resistió con fuerza el cuchillo cortante de huesos, impidiendo que el león se acercara. Ahora estaba a solo unos centímetros de los colmillos del león. Deslizamiento rápido. Si luchara únicamente con fuerza, no tendría ninguna posibilidad de ganar. Los humanos son más fuertes que las bestias en su cerebro. Se convirtió en una sombra negra y flotó detrás del león. El león blanco originalmente tenía un ojo, y después de que Shen Fen le cortó el otro ojo, perdió la vista. Rugido. Después de que Shen Fen desapareció, se abalanzó sobre la nada y comenzó a arañar a su alrededor. Garra de dragón. La espada de Shen Fen vibró varias veces y cortó su parte posterior. El león escuchó la vibración de la espada e inmediatamente se giró y se abalanzó. Solo una de las 3 espadas de luz cayó sobre su espalda, y la esquivó. Shen Fen cambió de dirección inmediatamente y la hoja se movió de abajo hacia arriba y cortó la barbilla del león. Deslizamiento rápido. Después de que el cuchillo tuvo éxito, inmediatamente se convirtió en una sombra negra y esquivó en el acto. Shen Fen se convirtió en una sombra negra y se retiró. Eligió la forma más segura de luchar. ¿Quién iba a pensar que después de que el león recibió un golpe en la barbilla, no solo no disminuyó la velocidad, sino que se precipitó hacia adelante? Sabía que Shen Fen retrocedería inmediatamente después de un corte. Rugido. No es bueno. Surgió de la sombra y vio al león corriendo hacia él, abriendo su boca ensangrentada y rugiendo fuerte, decidido a morderlo en pedazos. Rugido de dragón. Shen Fen sabía que no podía escapar ahora. Con los ojos rojos, estalló con todas sus fuerzas, rugió con un rugido de dragón y cortó hacia los enormes colmillos. Había muchos rugidos de dragón mezclados con el rugido del león, y el rugido del león fue diluido por el rugido del dragón. El cuchillo para cortar huesos cortó los dientes del león, sujetando su boca con fuerza para evitar que lo mordiera. Después de usar el deslizamiento rápido muchas veces seguidas, la fuerza física de Shen Fen se había reducido considerablemente. Sus venas se hincharon y apretó los dientes para resistir la enorme fuerza. El león levantó su garra derecha y se dio una palmada en el pecho. No es bueno. Su rostro cambió y quiso usar el paso de deslizamiento rápido, pero debido al consumo físico excesivo, sintió un impacto violento en su pecho antes de que usara el paso de deslizamiento rápido. Silbido. En la armadura de escamas de pez de Shen Fen aparecieron 3 rasguños enormes. La armadura de escamas de pez había sido destruida por las enormes garras y había perdido su capacidad de defensa frontal. Aparecieron 3 rasguños en el pecho de Shen Fen, la sangre continuó fluyendo de la herida y un dolor enorme surgió de él. Silbido. Shen Fen soportó el intenso dolor y de repente levantó su pie derecho para patear la barbilla del león. Utilizó la fuerza del retroceso para volar hacia atrás. Duele. La acción anterior involucró la herida en el pecho, y se produjo un dolor intenso y comenzó a salir más sangre. También se abrió una herida en la boca del león, y la sangre seguía fluyendo de la comisura de su boca, manchando sus dientes. Rugido. El pelaje del león blanco estaba teñido de rojo por la sangre, pero los ataques no dañaron sus partes vitales y aún así era muy feroz.
Shen Fen estaba jadeando y usó el paso deslizante rápido varias veces seguidas. Además, tenía heridas en el pecho y la cara llena de sudor, lo que le hacía parecer un poco feo. Era necesario luchar rápidamente, de lo contrario estaría acabado si perdía demasiada sangre. Comenzó a dar vueltas alrededor del león, con pasos ligeros, intentando no hacer ruido. Ahora el león estaba ciego y dependía del sonido para identificar la dirección. Mientras no hiciera ningún ruido, no sería atacado. Shen Fen rodeó al león poco a poco, y el león emitió una serie de rugidos bajos, bajó la cabeza y buscó el rastro de Shen Fen. Grieta. De repente, un pequeño trozo de madera muerta emitió un sonido como si alguien lo hubiera roto. Rugido. El león corrió inmediatamente hacia el lugar de donde provenía el sonido y el impulso fue muy aterrador. Silbido. Sin embargo, el león falló y Shen Fen le cortó el cuello con todas sus fuerzas. El sonido de la madera muerta en ese momento fue interrumpido deliberadamente por él con un cuchillo, y estaba a 2 cuerpos de distancia de él, para engañar al león. El cuchillo para cortar huesos se hundió en el cuello del león y brotó una gran cantidad de sangre. Deslizamiento rápido. Después de que Shen Fen tuvo éxito con un cuchillo, inmediatamente se convirtió en una sombra negra y flotó hacia un lado para evitar ataques posteriores. Rugido. Después de ser descuartizado, el león rugió y comenzó a saltar como un loco. La sangre no dejaba de fluir de su cuello. Parecía saber que estaba a punto de morir y mordía como un loco. Shen Fen permaneció allí inmóvil. En ese momento, ya no emitió ningún sonido precipitado. Hizo todo lo posible por contener la respiración para evitar que lo escucharan. Deslizamiento rápido. Apretó los dientes y volvió a utilizar el deslizamiento rápido, transformándose en una sombra negra y flotando hacia un lado. El deslizamiento rápido puede ser silencioso y trató de mantenerse lo más alejado posible del león. Rugido. El león rugió y se volvió loco por un momento, pero no tocó la esquina de la ropa de Shen Fen. Sus movimientos comenzaron a disminuir y tenía demasiada sangre fluyendo. Shen Fen recogió silenciosamente una piedra del suelo y la arrojó hacia el frente derecho de él. ¡Ca! La piedra cayó al suelo. El león se abalanzó sobre él, pero falló. Shen Fen quería consumir la fuerza física del león tanto como fuera posible y dejar que fluyera más sangre. ¡Ca! ¡Ca! Tomó unas cuantas piedras y las arrojó por todos lados. El león siguió abalanzándose sobre las piedras de los alrededores y el suelo se llenó de sangre. Los movimientos del león se hicieron más lentos poco a poco y su cuerpo comenzó a temblar. Poco a poco, empezó a quedarse quieto y a no moverse. No importaba qué ruido hubiera a su alrededor, no se movía. Quería conservar sus últimas fuerzas físicas. Sin embargo, Shen Fen estaba a solo 2 metros de distancia en ese momento. Mientras hacía el sonido ahora, se acercaba silenciosamente. Arrojó la última piedra que tenía en la mano hacia la derecha, y el león simplemente giró su cabeza en dirección a la piedra, y su cuerpo no se movió. Cuando Shen Fen arrojó la piedra, dio un paso hacia adelante y le cortó el cuello. El león se sorprendió y se giró para atacar a Shen Fen, pero sus movimientos no fueron tan rápidos y fue demasiado tarde. El cuchillo para cortar huesos se hundió directamente en su cuello, casi cortándole la cabeza. Shen Fen lo soltó y se retiró rápidamente para evitar que usara el último golpe antes de morir. Rugido. El rugido del león se hacía cada vez más bajo. Se sacudió y cayó al suelo con un ruido sordo. Shen Fen permaneció allí inmóvil, observando su cuerpo con una expresión vigilante. Antes de que apareciera el valor de la experiencia, no podía creer que el león estaba muerto. La barra de experiencia es algo bueno. Resuelve perfectamente a algunos enemigos que quieren hacerse los muertos y matar. Jadeaba con fuerza y cada vez que respiraba sentía un dolor ardiente en el pecho. No te lastimes los órganos internos. Si lo haces, será muy problemático. Shen Fen tocó la herida con la mano para sentir la profundidad de la misma. La armadura de escamas de pescado ayudó a compensar la mayor parte del impacto, pero aún así estaba gravemente herido. Valor de experiencia más 4. Después de que la barra de experiencia saltó de su cuerpo, Shen Fen exhaló un suspiro de alivio. Shen Fen se apresuró y cortó la cabeza del león con un cuchillo para cortar huesos para evitar que desapareciera. Consigue la cabeza del león blanco. Introducción. Objeto de misión. Felicitaciones al jugador por completar la tarea. Dirígete al NPC encargado de la tarea para recibir la recompensa. Después de que Shen Fen le cortara la cabeza, se dio la vuelta de inmediato y caminó de regreso al auto. Ahora no le importaban los suministros que se habían caído. Tuvo que atender la herida inmediatamente porque se sentía un poco mareado por el sangrado excesivo. Shen Fen se tambaleó hacia el auto, sacó una solución salina para enjuagar la herida, lavó las impurezas de la herida y evitó una mayor infección. Le echaron solución salina sobre la herida y sintió un dolor ardiente. Apretó los dientes y sudó de dolor. Agitó la botella y quedaban unos 250 mililitros. Shen Fen sacó el último vendaje terapéutico y vendó la herida. Respiró aliviado después de que le vendaron la herida. Una sensación de frescor surgió de la herida y la sangre se detuvo rápidamente. Finalmente se detuvo. Respiró aliviado y se relajó mucho. Shen Fen se cubrió la herida y caminó hacia el cadáver. Había varios suministros tirados junto al cadáver. Repuestos para autos 5. Libro de habilidades. Protección corporal con campana dorada, sintetizable. Introducción. Puede resistir un ataque del enemigo. Piel de león. Introducción. La piel de león se puede utilizar para hacer ropa, equipos de protección y decoraciones. Costillas de cerdo 2. Introducción. Un gran trozo de costillas de cerdo, muy delicioso para cocinar. Es un libro de habilidades. Shen Fen mostró una mirada feliz en su rostro, y era una habilidad defensiva. Esto era algo bueno para salvar su vida. Sabía lo valioso que era el libro de habilidades. Una buena habilidad traería un gran poder de combate. Rápidamente tomó el libro de habilidades y lo quitó. Ahora ya tenía 3 habilidades, pero estas 3 habilidades no eran del mismo tipo y no eran adecuadas para la síntesis. Tenía las habilidades de ataque, esquiva y defensa. El siguiente paso era recolectar más libros de habilidades y sintetizarlos en los libros de habilidades existentes, para poder volverse más fuerte. El pelaje del león era tan grande como el coche. Lo enrolló y lo llevó de vuelta al coche.
Shen siempre se lastimaba las heridas cuando llevaba suministros. Apretó los dientes y llevó los suministros de regreso al auto. 15, 59 minutos, 20 segundos. Oh, no, ya casi anochece. Tenemos que irnos rápido. Shen regresó al auto y miró la hora. Eran casi las 4. La batalla que acababa de comenzar había durado mucho tiempo. Cuanto más anochecía, más peligrosa era la pradera. Arrancó el coche a toda prisa y se marchó de allí. ¡Bah! El coche iba a toda velocidad por la pradera. Podía sentir que la pradera circundante se estaba volviendo cada vez más sombría e incluso la temperatura a su alrededor bajó mucho. Tenemos que volver a la carretera rápidamente. Frunció el ceño y observó su entorno. Acababa de experimentar una gran batalla y sufrió muchas heridas. Si se encontraba con otros monstruos, sería malo. Con su condición física actual, no podía luchar con fiereza en absoluto. Bastaría con un movimiento un poco más grande para involucrar la herida y enviar una ráfaga de dolor intenso, sin mencionar el uso de un cuchillo para cortar a las personas. De repente, encontró una cosa negra agachada en el suelo a lo lejos, a la derecha. Lo que temes se hará realidad. Según su experiencia, debía ser un monstruo. Giró ligeramente el volante y trató de mantenerse lo más alejado posible del monstruo. Pero de repente el monstruo miró hacia arriba y lo vio. Silbido. Era un monstruo parecido a un lagarto. Se puso de pie y rugió al vehículo que avanzaba a toda velocidad. El monstruo lagarto se agachó, ejerció su fuerza de repente y se precipitó, corriendo como un perro. La cara de Shen se veía un poco fea. Continuó acelerando, pero era difícil para este auto averiado aumentar su velocidad. Él no quería pelear con ningún monstruo en ese momento, porque no podía soportarlo. El coche circulaba a gran velocidad por la pradera y un monstruo lagarto negro lo perseguía a decenas de metros detrás. El cielo sobre la pradera se iba oscureciendo cada vez más y el entorno circundante se fue volviendo gradualmente sombrío. Incluso soplaba un viento frío en la pradera. Shen tragó saliva, su rostro estaba un poco nervioso y esperaba que el camino apareciera antes. Sin embargo, el lugar donde se encontraba el león se encontraba en lo profundo de la pradera. Si quería salir corriendo, le tomaría al menos media hora. El tiempo pasó poco a poco, y el cielo sobre la pradera se oscureció poco a poco, pero el lagarto que estaba detrás seguía persiguiéndolo. Shen se secó el sudor de la frente y observó los cambios que ocurrían a su alrededor. De repente, el camino apareció al final de su vista. Mostró una mirada feliz en su rostro y finalmente iba a salir. Silbido. El lagarto negro detrás de él se detuvo, le rugió a Shen y luego se dio la vuelta y se fue. ¿Qué? El coche salió a toda velocidad de la pradera y regresó a la carretera, y algunas hojas de hierba se levantaron en el aire. Después de regresar a la carretera, el paisaje circundante cambió. Ya no era sombrío. El sol poniente salpicaba la carretera, dando a la gente una sensación cálida. Shen miró hacia atrás, hacia la pradera, y todavía estaba asustado. La escena sombría en la pradera y la escena normal en la carretera le hicieron sentir una sensación de separación. Respiró profundamente. Ahora la tarea estaba completa. Siempre que volviera a informar de la tarea, podría obtener una recompensa. Sin embargo, ahora está muy lejos del pueblo. Ya casi es de noche y no es realista querer regresar. Además, el pueblo estaba en medio de una pradera. Si quería volver al pueblo, tenía que atravesar la pradera. Si la anciana de rojo lo estaba esperando en la pradera, estaría condenado. 16, 40 minutos, 20 segundos. Shen miró la hora. Eran casi las 5. Faltaban 2 horas para que oscureciera. Era hora de buscar un lugar para descansar. Dio la vuelta con el coche y siguió por la carretera en dirección al pueblo. Shen se desplomó en el asiento. Había estado muy tenso en ese momento y solo ahora podía relajarse un poco. El cansancio que le producía la batalla llegó instantáneamente y se desplomó en la silla, sin querer moverse. Shen se sentó erguido con toda su fuerza de voluntad, se tocó con la mano y trató de despertarse. Después de todo, ahora estaba conduciendo y era fácil sufrir un accidente de coche. 17, 10 minutos, 20 segundos. Después de un rato de marcha, sintió un poco de hambre. La batalla que acababa de librar le había exigido demasiada fuerza física y, para no afectar a la batalla, no comió mucho al mediodía. Ahora tenía el estómago vacío y tenía mucha hambre. Shen pensó en los 2 grandes trozos de costillas de cerdo que habían explotado del cuerpo del león hace un momento. Si esta cosa se usara para sintetizar algo, definitivamente haría un plato delicioso. Tragó un puñado de saliva al pensar en esto, y el ácido del estómago comenzó a agitarse en su interior. Shen estacionó el auto al costado de la carretera y bebió un sorbo de agua. Sacó la deliciosa sopa de fideos con carne que había sobrado del almuerzo de hoy. Estaba completamente fría, los fideos estaban completamente empapados y ablandados, y olían un poco mal y se habían vuelto un poco amargos. Los alimentos como los fideos no son adecuados para almacenarlos antes de su uso, ya que se contaminan fácilmente con bacterias y no se pueden almacenar en este clima. Shen metió la sopa de fideos en el césped al lado del camino, luego vertió un poco de agua pura y enjuagó el recipiente de madera. Abrió la lista de síntesis y estaba buscando algo delicioso. 100 gramos de harina más costillas de cerdo más 300 mililitros de agua pura más 5 gramos de sal más recipiente igual deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo más 5 gramos de sal más recipiente igual costillas de cerdo al horno con sal, costillas de cerdo más 5 gramos de sal más 100 mililitros de agua pura más recipiente igual costillas de cerdo al vapor. Sorber. Shen sintió ganas de babear con solo ver el nombre del plato. Decidió sintetizar una deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo. Los otros platos tenían buena pinta, pero eran todos platos duros que necesitaban acompañarse con un fragante arroz blanco. Ahora no tenía los materiales para sintetizar el arroz blanco. Es mejor comer fideos. Puso los materiales en el panel de síntesis y comenzó a sintetizar. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Disfruta de una deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo. Deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo. Introducción. El caldo elaborado con costillas de cerdo es el alma de este plato.
Después de comerlo, la capacidad de recuperación del cuerpo aumentará en un 30% en 4 horas. Es calidad verde. Los ojos de Shen Fen se iluminaron. La deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo es un alimento de calidad ecológica. Después de comerla, puede aumentar la eficiencia de recuperación del cuerpo, lo que significa que la herida puede curarse más rápido. Es una gran ganancia. Shen Fen sostuvo los deliciosos fideos de sopa de costillas de cerdo en su mano, y un fuerte aroma a sopa de costillas de cerdo flotó, y había varios trozos grandes de carne de costillas de cerdo en la sopa. Sacó los palillos, recogió la carne y los fideos, los sopló y se los llevó a la boca. Delicioso. El sabor de la sopa de costillas de cerdo era perfecto y las costillas de cerdo estaban muy tiernas. En resumen, estaba muy deliciosa. Shen Fen abrió la sala de chat mientras comía fideos. Wow, encontré un pueblo y viviré allí a partir de ahora. Los aldeanos te dejarán comer y vivir gratis. Mi auto se abrió, ¿quién me salvará? Estoy en la selva tropical, wow. Esta noche comeremos calamares a la parrilla con carbón. El contenido del chat pasó ante sus ojos y no encontró ninguna información valiosa. Sorber. Después de que Shen Fen terminó el último fideo, sintió una corriente cálida en su cuerpo. Sintió que la fatiga en su cuerpo se estaba reparando, el dolor de sus músculos poco a poco se alivió mucho y la herida le picaba un poco. Buff se activa. Sabía que esto era el buff de los deliciosos fideos de sopa de costillas de cerdo lo que se activaba, y la eficiencia de recuperación de las partes dañadas del cuerpo comenzó a aumentar. Los deliciosos fideos de sopa de costillas de cerdo son una buena opción. Después de sufrir una lesión, un plato de ellos puede aumentar la eficacia de recuperación del cuerpo y acelerar la curación de la herida. Solo los alimentos de calidad verde pueden tener este efecto. ¿Qué ocurrirá si la calidad de los alimentos alcanza el color azul? Shen Fen comenzó a imaginar los efectos de una comida de mayor nivel. Tenía que conservar bien las costillas restantes. Planeaba ver cómo se curaba la herida al día siguiente. Si se curaba bien, guardaría las costillas para la próxima vez. Bebió el último bocado de sopa del cuenco, se limpió la boca y guardó el cuenco. Sigue en el camino. Shen Fen se sentó en el auto, lo puso en marcha y regresó por la carretera. El sol se había puesto, el cielo había comenzado a oscurecerse y la carretera comenzó a quedar en silencio. Solo había un automóvil circulando por la carretera desierta. Mientras conducía, observaba los alrededores, tanto para garantizar la seguridad como para encontrar un lugar adecuado para descansar. Mientras su cuerpo estaba siendo reparado, sintió una corriente cálida corriendo a través de su cuerpo, y dondequiera que pasara la corriente cálida, él se sentía muy cómodo. El coche se detuvo después de circular por la carretera durante un rato. Había un árbol denso frente a él, por el que pasó durante el día, y era perfecto para descansar. Shen Fen estacionó el auto debajo del árbol y sacó un cuchillo para cortar huesos de su costado. Con la ayuda de la luz, descubrió que en la hoja del cuchillo para cortar huesos había varias grietas y que la hoja se había desafilado. Suspiró. No había manera. Había matado demasiados monstruos en el camino. Ya era muy bueno que el arma de calidad blanca pudiera durar hasta ahora. Shen Fen salió del auto con el cuchillo para cortar huesos, dio 2 vueltas alrededor del auto y del árbol y observó el terreno y el entorno circundante. Parece más seguro. Lo revisó cuidadosamente y se sintió aliviado después de confirmar que no había monstruos alrededor. Pero esto no es lo suficientemente seguro. Si un monstruo lo ataca mientras está dormido, será malo. No se preocupaba por esto en el pasado, pero ahora su poder de lucha se ha debilitado mucho. Si se trata de algunos monstruos difíciles, representarán una gran amenaza. Shen Fen comenzó a mirar a través del panel de síntesis, tratando de descubrir si había algún accesorio útil. Después de un tiempo, encontró un accesorio en un rincón, que es bastante adecuado para la situación actual. 2 trozos de tela más 50 hojas igual traje de camuflaje para coche. Eso es todo. Según la experiencia de Shen Fen en juegos de su vida anterior, el traje de camuflaje se usa para ocultarse. La mayoría de las personas no pueden verse a sí mismas cuando están en cuclillas sobre el césped, lo cual es adecuado para la situación actual. Ahora todavía tiene 3 trozos de tela en la mano, lo cual es suficiente, y faltan hojas. Shen Fen usó un cuchillo para cortar 2 ramas del árbol. Hay muchas hojas en las ramas, así que esto es suficiente. Puso los materiales en la columna de síntesis y comenzó la síntesis. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Consigue el traje de camuflaje para el coche. Traje Guille para coche. Introducción. Colóquelo en el automóvil para reducir la posibilidad de ser descubierto por el enemigo. Shen Fen tomó en la mano un gran trozo de traje de camuflaje. El traje parecía una funda de coche cubierta de hojas. Se puso el traje de camuflaje en el coche. En el momento en que se lo puso, sintió que el vehículo que tenía delante empezó a volverse un poco borroso. En ese momento, pensó que no era un coche, sino un montón de hojas. Pero pronto, después de concentrarse, ese sentimiento desapareció. Es realmente asombroso. Estaba impresionado por la magia del traje de camuflaje. Con este objeto, la probabilidad de no ser descubierto por los monstruos durante la noche aumentaba. La tela de ambos lados de la puerta del automóvil se puede abrir, lo que facilita entrar en cualquier momento. Shen Fen sacó una valla portátil del auto, rodeó el auto y regresó al mismo. 19:56 minutos, 20 segundos. Se dejó caer en la silla, respiró profundamente y miró la hora. Después de un día de duro trabajo, hoy se fue a dormir temprano otra vez. Shen Fen comenzó a relajarse, sus párpados se hundieron y poco a poco se quedó dormido. La luna fue subiendo poco a poco al cielo y luego fue bajando poco a poco. Pasó la noche y el sol empezó a salir. El sol de la mañana brillaba sobre el coche y la luz del sol brillaba en su rostro a través del traje Guille. Shen Fen sintió la luz del sol, cerró los ojos con fuerza y luego abrió los ojos. Lo primero que hizo al despertar fue revisar los alrededores para ver si lo habían atacado. Se sintió aliviado al comprobar que no había ocurrido nada. Se frotó los ojos, sacó el cuchillo para cortar huesos, abrió la puerta del auto y planeó revisar el entorno. No se encontraron señales de daños en la valla y no se encontraron monstruos alrededor.
Shen Fen guardó el traje guille y lo puso en el maletero. Parece estar mucho mejor. Se tocó la herida en el pecho y sintió solo un ligero dolor. Hizo algunos ejercicios de expansión del pecho y no sintió una sensación de tirón grave. Parecía que la herida se había curado bien durante la noche. Primero desayunemos. 300 gramos de harina más 300 mililitros de agua igual panqueque. Comprobó los suministros actuales. Solo quedaba un trozo de pescado y costillas como alimento de carne. No había suficiente comida, por lo que tuvo que ingerir carbohidratos por la mañana. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Obtener panqueque 2. Introducción. Rico en carbohidratos. Shen Fen tomó 2 panqueques en su mano. Eran 2 panqueques que habían sido fritos. La superficie de los panqueques estaba dorada y se veía bien. Sacó agua del auto y comenzó a comer los panqueques. No tardó mucho en terminarlos. Es hora de regresar y entregar la misión. Quería volver al pueblo antes de que oscureciera, entregar la misión y conseguir el cuchillo largo de hueso. Ya estaba muy lejos del pueblo y se esperaba que llegara por la tarde. Tenga en cuenta que la misión, la venganza de Zhang Laoan ha cambiado, lo que puede tener cierto impacto en los jugadores. Tenga en cuenta que la misión, la venganza de Zhang Laoan ha cambiado, lo que puede tener cierto impacto en los jugadores. De repente, el anuncio del sistema le envió un recordatorio. ¿Qué está sucediendo? Shen Fen frunció el ceño, sin saber qué estaba pasando. Shen Fen recordó que los cambios de misión se explicaban en la guía del juego. Cuando el NPC o el objetivo de la misión desaparecen o se van, la misión cambia. ¿Le pasó algo al viejo Zhang? Frunció el ceño y se mostró solemne, pero no se había quedado el anciano Zhang en el pueblo esperando a que regresara. ¿Cómo podía estar en peligro el pueblo? Lo primero que pensó Shen Fen fue en la anciana de rojo. Después de todo, además de Shen Fen, el anciano Zhang y los demás eran el segundo objeto de resentimiento hacia la anciana de rojo. ¿Podría ser que la anciana de rojo haya entrado en el pueblo? Pero ya es pleno día, así que debería ser de noche si queremos actuar. O tal vez el viejo Zhang abandonó la aldea, pero en este periodo especial, no debería salir solo. En ese momento, Shen Fen parecía complicado y no podía entender lo que había sucedido. Solo podía saber la respuesta si regresaba lo antes posible. Fue al maletero, sacó la aceitera y llenó el coche con aceite. Cara. El coche arrancó de nuevo y avanzó rápidamente por la autopista. El sol sale lentamente, la luz del sol se hace cada vez más intensa, la temperatura también aumenta y llega el mediodía. 10 minutos, 20 segundos. Shen Fen condujo el coche bajo un árbol y se detuvo. Miró el mapa y vio que el pueblo no estaba lejos. Solo le llevaría unas horas llegar allí. Decidió almorzar en el lugar donde se encontraba, preparándose para lo peor y haciendo preparativos con anticipación. Sus heridas aún no estaban completamente curadas, por lo que sería inconveniente apuñalar a la gente. Decidió sintetizar la última y deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo para aumentar la eficiencia de recuperación del cuerpo. Cuanto más pudiera recuperarse, mejor. 100 gramos de harina más costillas de cerdo más 300 mililitros de agua purificada más 5 gramos de sal más recipiente igual deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo. Shen Fen colocó inmediatamente los materiales en la columna de síntesis y seguía siendo una fórmula familiar. Felicitaciones al anfitrión por la síntesis exitosa. Disfruta de una deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo. Deliciosa sopa de fideos con costillas de cerdo. Introducción. La sopa de costillas de cerdo es el alma de este plato. La capacidad de recuperación del organismo aumenta un 30% en 4 horas después de ingerirla. En sus manos apareció de nuevo un cuenco de fideos humeantes. Sacó los palillos, sopló el aire caliente y empezó a comer con hambre. Ahora el tiempo era escaso y no podía comer despacio. Después de 5 minutos, terminó rápidamente un plato de fideos. Una corriente cálida comenzó a permanecer en el cuerpo, y la fatiga y las heridas en el cuerpo aceleraron la eficiencia de la recuperación. Activar. Shen Fen se limpió la boca, guardó los platos y los palillos y comenzó a conducir el vehículo nuevamente. 15, 30 minutos, 20 segundos. Shen Fen se detuvo al costado del camino, junto al sendero que conducía al pueblo. Lo observó y, después de confirmar que era seguro, se adentró en el sendero. En el camino, vio a 5 o 6 aldeanos caminando por la pradera. Todos eran hombres fuertes que corrían hacia el pueblo. Llevaban los cadáveres de varias bestias salvajes. Debían ser aldeanos que estaban cazando. El coche continuó avanzando por la carretera y, al cabo de un rato, el pueblo apareció al final de la línea de visión. 15, 58 minutos, 20 segundos. Shen Fen respiró aliviado al encontrarse finalmente con el pueblo. El entorno que rodeaba la pradera había comenzado a cambiar y gradualmente se tornó sombrío. La pradera comenzó a oscurecerse poco a poco y empezó a soplar un viento frío. Descubre el lugar de reunión de los NPC. El pueblo estaba como siempre, con muchos hombres patrullando alrededor y muchos aldeanos cosechando cultivos en los campos. Extrañeza. Shen Fen descubrió que no había ningún problema en toda la aldea y que no había señales de invasión. ¿Qué le pasó al anciano Zhang? Reprimió su curiosidad y continuó conduciendo. Después de un rato, llegó a la entrada del pueblo y le hizo un gesto al hombre de la entrada para que detuviera el coche. ¿Aún quieres comprobarlo? Shen Fen estaba un poco confundido. No había necesidad de inspección cuando llegó al pueblo antes. Un hombre que sostenía una horca caminó hacia la ventana del auto y pareció sorprendido cuando vio la aparición de Shen Fen. El señor Shen ha vuelto, déjelo ir rápido. ¿Me reconoces? Shen Fen estaba un poco aturdido, un poco curioso de que este NPC lo conociera. Estaba patrullando esa noche y me encontré con el señor Shen. El hombre dejó la horca y pareció entusiasmado. No pasó nada en el pueblo estos 2 días que estuve fuera, ¿verdad? No, hemos estado patrullando cada rincón durante los últimos 2 días y el monstruo no se atrevió a venir. El hombre agitó la mano y dijo con orgullo. Está bien, déjame entrar primero. Asintió. Parecía que no había ocurrido nada inesperado en el pueblo durante los 2 días que estuvo fuera. ¿Qué le pasó al anciano Zhang? Shen Fen entró en el pueblo conduciendo por una carretera estrecha.
De repente, encontró varias huellas de neumáticos en el suelo, y las marcas de neumáticos eran las mismas que las de un automóvil. Otros jugadores han venido aquí. Solo los jugadores pueden crear marcas de neumáticos. Parece que otros jugadores han venido aquí durante el tiempo que él se fue. Miró las marcas de neumáticos en el suelo. Las dos marcas de neumáticos estaban un poco superpuestas, una profunda y otra poco profunda, más de una. Coche. Shen Feng se tocó la barbilla, pensativo, y continuó conduciendo hacia la residencia del viejo Liu. Solo si encontraba al viejo Liu podría saber dónde vivía el viejo Zhang. Confió en su memoria y caminó por el pueblo para encontrar la ubicación de la casa de Lao Liu. Aparcó el coche en la entrada del patio. En ese momento, Lao Liu estaba tomando té en el patio. Levantó la cabeza y vio a Shen Feng. Se acercó rápidamente y abrió la puerta. El señor Shen ha vuelto, entré rápidamente. Shen Feng condujo el coche hasta el patio y salió del mismo. Señor Shen, venga y siéntese. Gracias a que asustó a la anciana de rojo la última vez, las cosas han estado tranquilas en los últimos días. El viejo Liu sirvió una taza de té y se la entregó a Shen Feng. También me enteré por la patrulla que no ha pasado nada últimamente. Esta vez volví para eliminar a la anciana de rojo. Shen Feng tomó el té y asintió. El señor Shen es muy hábil en las artes marciales, me siento aliviado, pero 2 forasteros han ingresado al pueblo en los últimos 2 días, y también han sido comisionados por el jefe del pueblo. El viejo Liu se tocó la barba. Ah, ¿sí? ¿Alguien más ha aceptado el encargo? Shen Feng entrecerró los ojos. Había visto en la guía del juego que una misión para un solo jugador solo podía ser completada por una persona. No había una descripción especial para esta misión, que obviamente era una misión para un solo jugador. Mientras alguien completara la misión, las otras personas que la aceptaron se considerarían fallidas. Parece que hay un competidor. Sí, Damen trajo a esas 2 personas. Supe a primera vista que no eran buenas. Me siento más tranquilo dejando este asunto en manos del señor Shen. Por cierto, maestro Liu, ¿sabe dónde vive el anciano Zhang? Tengo algo que preguntarle. Shen Feng aprovechó la oportunidad para preguntar por el anciano Zhang, que tenía prisa por entregar la tarea. El anciano Zhang ya debe estar en casa. Parece que su hijo está enfermo. Lo vi ayer comprando medicinas. Te llevaré allí. El viejo Liu pensó por un momento y dijo. Entonces gracias. Shen Feng siguió al viejo Liu. No trajo un cuchillo. Después de todo, traer un cuchillo podría causar malentendidos entre los aldeanos. Después de pasar por 2 callejones, llegaron a la casa del anciano Zhang. Era una casa de piedra común y corriente, que era la típica de la aldea. El viejo Liu dio un paso adelante, llamó a la puerta y gritó hacia adentro. Viejo Zhang, el señor Shen está aquí para verte. Abre la puerta. Después de un rato, nadie respondió desde la puerta. Qué raro, ¿no estás en casa? Lao Liu se sintió un poco extraño cuando vio que nadie respondía en la puerta. Lao Zhang. ¿Estás en casa? Entonces Lao Liu golpeó la puerta, haciendo un sonido don don don. Después de un rato, todavía no había respuesta de la puerta. Bueno, es posible que Lao Zhang no esté en casa. Es posible que haya llevado a su hijo a ver a un médico. El viejo Liu se tocó la barba, sintiéndose un poco avergonzado. ¿Qué enfermedad tiene su hijo? Shen Feng se sintió cada vez más extraño, ¿a dónde había ido el viejo Zhang? Recordó que cuando salió del pueblo la última vez, Zanan, el hijo de Zanan, se comportó de manera muy extraña, por lo que le preguntó a Lao Liu al respecto. Yo tampoco estoy seguro de eso. Cuando ayer le pregunté a Lao Zhang, él dudó y no me lo dijo. Lao Liu lo pensó detenidamente y se sintió un poco extraño. De todos modos, volvamos a comer primero. Le pedí a Ajian que cocinara. Volveré más tarde. Lao Liu caminó hacia el patio y llamó a Shen Feng para comer. Está bien. Shen Feng asintió. No había una mejor manera por el momento, por lo que no podía entrar a la fuerza. Después de regresar al patio, Ajian estaba ocupado en la cocina y el olor de la comida flotaba en el aire. Señor Shen, veo que tiene la ropa rota. Vamos, póngase esto. Lao Liu sacó un conjunto de ropa del almacén, que eran los uniformes de los aldeanos. Ropa de pueblo, se puede sintetizar. Introducción. La ropa del himno es incómoda de llevar. Entonces no seré educado. Shen Feng no esperaba que el NPC fuera tan bueno cuidando a la gente, por lo que tomó la ropa y regresó a su habitación anterior. Eran un par de camisas y pantalones marrones de manga corta. La tela se sentía gruesa y áspera, por lo que probablemente no sería muy cómoda de usar, pero a él no le importaba demasiado. También se dio cuenta de que ambas prendas podían sintetizarse, pero no las miró más de cerca y planeó estudiarlas cuando tuviera tiempo. Al cabo de un rato, salió de la habitación vestido con las telas de lino que suelen llevar los habitantes del pueblo. Se miró por el espejo retrovisor. Buen chico, nadie pensaría en mí como un jugador cuando camino por la calle. Se miró en el espejo retrovisor. La ropa le quedaba bien, ni demasiado larga ni demasiado corta. No se diferenciaba de los demás habitantes del pueblo cuando caminaba por él, salvo por su atractivo rostro. Ven, ven, ven y come. Lao Liu lo invitó a cenar y Ajian ya había traído toda la comida a la mesa del comedor. Una olla de arroz, un plato de carne frita, un plato de repollo frito y un plato de patatas fritas ralladas. El aroma se elevaba desde la mesa del comedor. La comida cocinada por el NPC era bastante buena y olía deliciosa. No te quedes quieto, come, come. Después de saludar a Lao Liu, comenzó a comer. Shen Feng llenó un cuenco de arroz, puso unos trozos de carne encima y empezó a comer. Hacía varios días que no probaba el arroz y echaba de menos el arroz de su ciudad natal. Bajó la cabeza para comer y comenzó a pensar en dónde había ido el viejo Zhang y qué había sucedido. La última vez que abandonó el pueblo, el hijo del anciano Zhang se comportó de forma muy extraña. Sintió que la desaparición del anciano Zhang tenía algo que ver con su hijo. El hijo del anciano Zhang tiene un temperamento extraño y realmente no puede entender qué pasó. Sacudió la cabeza, dejó de pensar en ello y se concentró en comer. Debo decir que las habilidades culinarias de Ajian son bastante buenas. No es de extrañar que pueda servir a Lao Liu con tanta comodidad.
Después de un rato, varios hombres adultos terminaron de comer la comida que estaba en la mesa. No quedaba carne, solo quedaban algunas hojas de verduras y el arroz de la olla también se acabó. Shen Fen se dio unas palmaditas en la barriga. Esta vez se comió 3 tazones de arroz y estaba bastante lleno. Principalmente porque quería cuidar de Lao Liu y a Qian, no se atrevió a comer. Después de comer, es hora de encontrar al anciano Zhang. Asegúrate de encontrarlo para que puedas obtener la recompensa por la misión. ¿Quieres que vaya contigo? Cuando el viejo Liu escuchó que Shen Fen iba a buscar al anciano Zhang, preguntó. No, no, no. Shen Fen hizo un gesto con la mano y salió del patio. Lao Liu le dio la dirección del médico del pueblo. No estaba lejos de allí. Solo le tomó unas cuantas vueltas llegar allí. De todos modos, el pueblo en su conjunto no era grande. Primero, planeó ir al médico del pueblo para preguntarle. Como el viejo Liu dijo que el hijo del viejo Zhan estaba enfermo, seguramente había ido al médico y sería correcto preguntarle. Mientras caminaba por la calle hacia el pueblo, se encontró con 2 personas vestidas con ropa moderna que estaban hablando entre sí. Es un jugador. Las pupilas de Shen Fen se dilataron levemente y apartó la mirada sin dejar rastro alguno para evitar que lo descubrieran. Continuó caminando hacia adelante, actuando como un NPC. Los 2 jugadores eran un hombre y una mujer. El hombre llevaba una simple espada de hierro en la espalda y parecía sucio, mientras que la mujer no tenía armas en el cuerpo, pero estaba relativamente limpia. Todos vieron a Shen Fen caminando hacia ellos, pero no le prestaron mucha atención. La mujer miraba el rostro de Shen Fen de vez en cuando mientras conversaba. Shen Fen pasó junto a ellos. Ya estaba oscuro y no notaron las zapatillas que tenía bajo los pies. Después de un rato, Shen Fen llegó a la puerta de un patio. Había un tablero de madera en la puerta que decía consulta de la familia Qin. Shen Fen entró al patio y fue recibido por un joven elegante. Shen Fen le preguntó sobre el anciano Zhang, pero la otra parte solo dijo que el anciano Zhang vino una vez a buscar medicamentos, que se usaban para tratar el envenenamiento por hongos, y que nunca volvió después de eso. Le dio las gracias y salió del patio. Ese anciano nunca había estado en la casa del médico ese día. ¿A dónde había ido? Shen Fen aceleró el paso y caminó hacia la casa de Zhang Lao. Después de un rato, llegó a la puerta de Zhang Lao. La puerta todavía estaba cerrada y no salía ninguna luz ni sonido del interior. Dong, dong, dong. Shen Fen llamó a la puerta, pero todavía no hubo respuesta desde adentro. Caminó hacia la ventana y de repente descubrió que había un hueco en la ventana. Cuando llegó aquí por la tarde, la ventana todavía estaba cerrada. Ahora la ventana estaba abierta y no cerrada. Shen Fen lo pensó y decidió entrar y echar un vistazo. Había un paquete de leña junto a la puerta. Sacó uno más conveniente. Miró a su alrededor y se aseguró de que no hubiera nadie, luego corrió hacia la ventana. Había un olor a hierbas en la habitación y no había nadie en la habitación. Había algunos muebles comunes y corrientes. Encontró una olla de barro rota en el suelo, que contenía medicina china hervida. El olor a hierbas provenía de allí. Shen Fen tomó el palo de madera y caminó poco a poco, concentrando su atención y mirando constantemente a su alrededor para evitar ataques furtivos. Pronto llegó al final de la habitación y no vio a nadie. Curiosamente, la colcha del can estaba rota por algo y todo el algodón del interior se había salido. También notó muchos rayones en la pared. De repente, sus pies estaban vacíos y casi se cabe. Rápidamente se estabilizó y miró hacia abajo. Había un hoyo bajo sus pies. El hoyo no era profundo y no había nada dentro. Parecía que alguien lo había cavado.